Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me alegra nuevamente que nos reunamos por acá. Por sobre todas las cosas, agradezco las ganas y la impronta y eso de querer participar de la clase, así que espero contar con la participación de ustedes, con la mayoría, con todos y todas. Así que genial por ese lado. Bien, vamos a estar trabajando hoy sobre algunos temas, algunos están mencionados textualmente en el foro. Bien. Así que, bueno, bienvenido sea entonces esa intención, esas ganas. Y obviamente, hoy vamos a trabajar, así que había una consigna para participar de la clase, bien, no los que están tal vez solamente escuchando, sino los que van a hablar, vamos a pedirles que participen de una manera más activa, bien, y eso tiene que decir que tiene que ver con, bueno, participar activamente en la clase, habilitar la cámara, que los veamos, bien, así que espero contar con la mayoría de ustedes para ello, bien. Eh, Teníamos un tema de arrastre de la clase pasada que nos había quedado, que nos que un poco yo los había invitado a participar, a conversar respecto a ello, bien, que es respecto de la figura societaria, o en realidad, como lo dijimos nosotros, o como lo dice en el punto 5, si no me equivoco, el punto 5 del programa. Bien, la empresa, ¿no? La empresa, el rol del comerciante en el nuevo Código Civil y Comercial. Así que bueno, esto lo tenían como algo asincrónico para trabajar y estaría bueno primero arrancar con eso. Así que le pido por favor a alguno o alguna que pueda tal vez trabajar con o empezar a hablar sobre esta parte. ¿Bien? Digo, para tener que evitar que yo les diga a cada uno y empezar a nombrar y eso. Me parece que está bueno que lo trabajemos todos. ¿Bien? Chicos, yo les recuerdo que esta es una materia, más allá de que están virtual y todo, es una materia que tenemos que, son encuentros sincrónicos, ¿bien? Y la verdad es que sería mucho más importante y es más interesante que todos puedan participar, ¿bien? Más allá de eso, es una materia como si estuviéramos sentados en el aula. Así que les pido que empecemos a entender que no es que yo vengo acá a hablar solamente, sino que venimos a participar de una clase. ¿Está bien? Que es una materia en la cual ustedes se anotaron, se inscribieron, bien, y la gracia es que justamente tengamos, independientemente de la virtualidad, es un evento, es un encuentro sincrónico, ¿sí? Así que vamos a ir aprovechando entonces que se van sumando, ¿sí? Es más, vamos a tomar la lista ya directamente, así podemos arrancar con eso. Bien, a ver, bueno. Gladys, ¿está Gladys presente? Sí, profe, Hola presente. Gladys, ¿cómo estás? ¿Me habilitaría, podés habilitar la cámara así compartimos un Así poco de la compartimos clase? un poco de la clase. Profe, yo no puedo porque estoy en el trabajo, así que no puedo habilitar la cámara. No porque no quiera, sino que estoy en el No, trabajo. entiendo, no hay problema. Bueno, Gladys, ¿pudiste ver sobre el tema de la empresa y el comerciante un poco lo que les comenté de la clase pasada y que había quedado para la clase de hoy? Sí, profe, pero yo lo tengo en un cuaderno. Si me deja buscar en mi libreta, puedo hablar un poco. Ok, no entendí mucho a qué te referías, pero más que nada para ver si empezaron a ver alguno de los temas o algo, bien, y el tema propuesto para el final de la clase pasada y para comenzar en esta, tenía que ver justamente con eso, con la empresa y el rol del comerciante, que algo un poco empezamos a hablar la clase pasada, ¿sí? Repasando un poco el tema, ¿bien? Sería bueno que podamos ir teniendo esa sinergia. Sí, Tiago, ¿está por ahí? Tiago Fernández. Presente, profe. Tiago, ¿estás también en tu trabajo, en algún lugar, o podemos conversar contigo uno a uno? Sí, podemos, tranqui. Dale, genial, buenísimo. Tiago, ¿tenés idea un poco o pudiste abordar el tema de lo que es la empresa, el comerciante? Bien, ¿qué fue lo que cambió de cara a esta nueva legislación que tenemos hoy? No, profe, no tuve la oportunidad de verlo. Sinceramente me colgué, no lo pude ver. Ok, Pero
Bien, bien, no, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver si alguno de tus compañeros o compañeras puede tal vez ayudarnos a arrancar con este tema. Milena, ¿está por acá? ¿Milena Finardi? ¿No? O sea, está presente, pero no me estaba contestando. Bien, Michelle Freites. Hola, profe. Sí, Hola, Michelle, presente. ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿Todo qué bien? bueno, Michelle. Bien, todo bien, todo bien. Escúchame, ¿pudiste ver algo que tiene que ver con esto de el rol de la empresa y el comerciante y cómo fue abordado ahora en el Código Civil, en el Código Civil y Comercial nuevo? Va, nuevo de hace 10 años. No alcancé, profe, no alcancé. La verdad me disculpa, pero no pude verlo. Ok, ok, bien, no hay problema. Tratemos de seguir un poco las clases. Digo más que nada para que no se les complique a ustedes. Bárbara Gaona, ¿puede ser? O sea, hace un ratito yo la vi que se había conectado. No sé si todavía está con nosotros. Bárbara Gaona. ¿Sí? Si no, tenemos que caer en Luca, que a Luca lo vimos porque fue el que tomó la voz cantante al principio. Luca, a ver si podemos conversar respecto a este Eh, tema. Profe, yo no investigué mucho, la verdad estuve con el laburo todo el día, Ajá. pero lo poco que averigüé es Ujú. que el comerciante fue reemplazado por el empresario, que ahora qué significa y qué implica, la verdad no sé mucho, Ajá. pero pude ver muy por encima, la verdad terminé recién y antes de entrar a la clase vi la actividad nada más. No, no, está bien. Igual lo habíamos planteado de la semana pasada. No, no es que yo se los mandé hoy. Hoy lo que les Sí, dije sí, fue sí, que les me recordaba, acuerdo, ¿no? me Que había acuerdo. quedado. Está bien, está bien, está bien, no hay problema. Sí, a ver, chicos y chicas, ¿no? Digo, cariñosamente. Esto tiene que ver con tratar de hacer seguimiento a los temas. Si yo hoy les pregunto sobre los primeros temas de la materia, tengo que darlos por sabidos, tengo que imaginarme que ustedes ya los empezaron a estudiar y todo. Bien, pero ya estamos avanzados, por decirlo de alguna manera, ya tenemos 3 clases, o esta es la tercera clase que al menos tienen conmigo, bien adentro, y si alguno o alguna tuvo la oportunidad de ver el cronograma de la materia, se va a dar cuenta que no estamos, se podría decir, tan lejos, bien, de lo que va a ser, por ejemplo, el final de esta unidad. Bien, el final de la unidad lo terminamos la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene tenemos consumidor, proveedor, bien, propiedad intelectual, y con eso cerramos lo que es la unidad 1 y ya arrancamos la unidad 2. Bien, esta unidad 1 que tuvo el concepto de derecho, que a eso le dimos bastante, ¿sí? Al igual que las fuentes del derecho, lo que son los derechos fundamentales, lo que es el Código Civil y Comercial y lo que tiene que ver con la persona humana, que lo conversamos la vez pasada. Bien, hoy que retomamos este tema de los atributos de la personalidad y les mandé un resumen, yo para que vayan viendo de lo que es atributos de la personalidad. Bien, aparece la figura del comerciante y cómo a partir del Código Civil y Comercial, eso lo vimos para la clase pasada, cómo es que cambió. Bien, que es esto que nombraba Luca, pero bueno, ¿no? Que nos tiró así, que era empresario y que no pudo investigarlo mucho más. Bien, pero hay cuestiones que están vinculadas con el empresario, con la figura del empresario, bien, que deja esta figura del comerciante atrás porque parecía que el comerciante era como una especie de vendedor amateur, bien, mientras que la figura de empresario está más vinculado con una profesión habitual, está más vinculado con una serie de obligaciones que debe cumplir bien el empresario, el comerciante, ¿sí? El empresario que va a dedicarse a eso, bien, y que va a mantener a su familia con eso, por decirlo de alguna manera, bien, y que efectivamente necesita no solamente profesionalizarse, sino también lo que necesita es convertirlo en su sustento, en su forma de vida. Bien, entonces eso hace que nosotros le tengamos que poner especial atención. ¿Especial atención a qué? Y bueno, a que hay una serie de obligaciones, hay por ejemplo, no sé, si alguno de nosotros se dedica a un deporte, bueno, no solamente va a ir a jugar o va a ir a competir, sino que también tiene que saber las reglas, ¿sí? Tiene que prepararse, tiene que entrenar. Bueno, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien, el empresario ya no es una persona que simplemente tiene unos manguitos, se pone un local y con eso arranca. No, tiene que ver bueno, con hacerlo habitual, con hacerlo para toda su vida y principalmente para buscar con ello que sea un sustento. Después los negocios pueden salir bien, mal, eso ya es otra cosa, bien, es otro cantar. Pero lo importante es cómo, se podría decir, el empresario va a aportar no solamente a su familia, no solamente para sí mismo, y un sustento y demás, sino también va a formar parte de una sociedad. Bien, porque
el empresario está de alguna manera en ejercicio de su derecho, su libertad y todo, pero también lo que va a hacerlo es para, bueno, para prosperar, para generar nuevos negocios, ¿sí? Para poder aportar más a su familia, ¿bien? Que es lo que de alguna manera buscamos todos, ¿no? Cuando elegimos algo para hacer. Me imagino que ustedes tendrán, ¿sí? Tal vez no en el corto plazo, pero verán ese norte como más adelante, ¿bien? Entonces, de alguna manera nos vamos encontrando con eso, con la figura, bien, que va profesionalizándose y que nos vamos encontrando no con una persona que simplemente tiene un localcito y vende, sino que la persona que tiene el local y que vende también hizo un estudio, por ejemplo, un estudio de mercado, decir, che, voy a poner un local acá, bien, y lo voy a poner porque la verdad es que no hay otros. En cambio, no sé, yo salgo a la esquina de mi casa y veo carnicería, carnicería, carnicería. Póngale, no estoy dando un ejemplo. Y digo, ¿esta gente habrá revisado que la verdad es que era necesario? Es más, me acabo de acordar, carnicería. O sea, tengo 4 carnicerías en una cuadra y media. ¿Esto lo habrán revisado? Digo, o será simplemente una persona que dijo, che, mira, ahí hay un local de reda para poner una carnicería. Y no miró que a una cuadra, media cuadra, o pensó que iba a tener un diferencial. ¿Sí? Hay uno, por ejemplo, no sé, que vende carnicería, pero también tiene pescadería. Entonces, bueno, está bien. Pero los otros 3 son carnicerías, así como las conocemos. Entonces, yo qué sé, ¿habrá mercado para los 3? ¿Les estará yendo bien a los 3? No, no tengo idea. No tengo confianza con los 3 como con los 4 para ir a preguntarles. Pero lo cierto es que no sé cuánto de esto se habrá revisado. Bueno, se supone que la figura de empresario, bien, eh, nos da la pauta de que esta persona ya pensó la empresa. No la empresa como el lugar, sino la empresa como esto en ejercicio. Bien, como algo que se pone en práctica y que le va a dar funcionamiento y como decíamos recién, que le va a dar una ganancia, para lo cual él lo va a convertir en algo habitual, algo para toda su vida. Bien, a partir de la figura, a partir del Código Civil y Comercial, aparecen estos cambios. Por eso era que yo quería o me parecía interesante que ustedes lo empiecen a ver. ¿Qué es lo que dice de alguna manera el texto? Obviamente, el comerciante fue reemplazado por la figura de empresario. El acto de comercio, ¿sí? Que lo tienen también en un punto que en el cual después vamos a abordar, fue reemplazado por la actividad económica organizada. ¿Sí? Ya la empresa no es simplemente un acto que yo hago y listo, sino que es una actividad económica organizada en la cual justamente me organizo, ¿sí? Lo planifico, bien, no solamente invierto, sino que también lo veo todo dentro de un mismo, todo en un mismo, como en un mismo sistema. ¿Sí? Organizado, sistematizado. Entonces, cuando yo analizo, no sé, el artículo 320, que es el que cita el texto, ¿sí? A la hora de hablar, por ejemplo, de ciertas obligaciones que tienen las personas humanas, por ejemplo, llevar contabilidad, bien, lo pienso desde la órbita, bien, de aquellos que ejercen esta profesión, que son comerciantes. Entonces dice, bueno, de acuerdo al artículo 320, llevar una contabilidad, bien, porque justamente hay una actividad económica organizada, ¿sí? Entonces los titulares de esa empresa o de ese establecimiento comercial o industrial bien, deben cumplir con esa obligación. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que me da a mí llevar una contabilidad organizada más allá de ser una persona prolija, de tener conocimiento de qué es lo que me ingresa y qué es lo que sale, qué es lo que de alguna manera yo voy a poder reinvertir, qué es lo que voy a poder llevar para otros negocios? Bueno, efectivamente también me va a permitir, por ejemplo, hacer una presentación en un proceso. ¿Sí? Si a mí me llama la justicia, me llevan a un juicio, por ejemplo, y me dicen, bueno, presente los libros para demostrar de que este dinero salió de su patrimonio, y yo presento los libros y los libros no están bien rubricados, no están bien llevados, no están en orden, efectivamente lo que me va a pasar es que el juez me va a decir, no, este libro no sirve. ¿Sí? Esto no puede ser tenido en cuenta porque acá no está bien rubricado, no está prolijo, tiene tachaduras, tiene enmiendas, y justamente lo que no tiene que tener es eso. ¿Sí? Entonces, esta categoría, sobre decirlo de alguna manera, en la que divide entre aquellos que realizan una actividad económica organizada y aquellos a los que no, ¿sí? O sea, por un lado los empresarios, bien, como aquellos titulares de un emprendimiento, de una empresa, bien, de un establecimiento comercial, ¿sí? Y del otro lado, quienes no, quienes de alguna manera lo pueden hacer, pero no es una profesión habitual. Bien, por ejemplo, no sé, un acto, una actividad que nosotros hagamos y que tal vez no nos convierte en un comerciante, es, no sé, vendemos el auto, perdón, en un empresario. No sé, un día pones a la venta tu auto, o un día vendés algo que tenés en tu casa que no lo usas más y lo vendés por alguna plataforma, no sé, Mercado Libre, eso no te hace empresario. En cambio, si vos ya te dedicás a la compra y venta de productos, no sé, que traes desde afuera o que de alguna manera fabricás y todo, que vas a una feria o no sé, que la que vende tortas, ¿sí?
por internet o o entre amigos o conocidos, bueno, ya se está dedicando a eso, ya se está organizando. Bien, entonces ya es una actividad organizada. Ahora voy, Luca. Es una actividad organizada para producir bienes, para prestar servicios, ¿sí? Y que tiene el objeto de realizar esa comercialización, ¿sí? Esta nueva legislación justamente lo que busca es eso, es profundizar el concepto y que no quede justamente esta idea de que el comerciante es simplemente un tipo o una persona, o una mujer, una persona, una empresa, bueno, que tal vez casualmente bien ejerció una actividad comercial, sino que realiza una actividad comercial ya organizada y pensada. Puede pensar en el fin de lucro, a veces no necesariamente, pero digo que principalmente tiene ganas de progresar y de generar, se puede decir, o mejor dicho, una nueva producción y así aumentar ese caudal económico o ese caudal de negocios. ¿Bien? Sí, perdón, Luca. Profe, pero entonces para hacerlo como simple sería básicamente lo que define esto que mandó usted es el nivel de exigencia que se le dice uno al otro, básicamente. No, En el eso es. sentido o de margen, ¿cómo Te lo tomo puedo te explicar? tomo la pregunta, mejor dicho, te tomo la consulta como algo que me parece que tal vez puede ser una poca capacidad de síntesis que yo tuve, o vos que lo tomaste y lo reduciste, se podría decir, a algo más pequeño. Pero en realidad, lo cierto es que esto que yo te comentaba recién, lo de la contabilidad, es al punto de la exigencia, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo le puedo exigir, ¿sí? A quien de alguna manera esto lo realiza de manera habitual, mientras que el que hizo un acto aislado, repito, no sé a qué te dedicas vos, Lucas, pero digo, vos ponele que me decís, profe, acabo de vender la moto, bien, bueno, vos no te dedicás a vender motos. Efectivamente, lo hiciste una vez, bien, usaste esa moto que ya no la usabas más, o esa, no sé, o esa compu que ya no usabas más, o ese celu, bien, que querías comprarte uno nuevo, entonces vendiste ese. Bueno, vos no te dedicás a vender celulares, sino que efectivamente, bueno, no lo sé en realidad, pero digo, capaz que no. Entonces, efectivamente, lo que haces es decir, bueno, yo habitualmente me dedico a otra cosa, bien, cumplo con la normativa de alguna manera de lo que tengo que hacer, pero tal vez como caso excepcional, bien, hice esta compraventa o hice esta venta. Bien, genial. Entonces, lo que te convierte en un comerciante, por decirlo de alguna manera, o en un empresario, mejor dicho, en esta nueva reedición de conceptos que estamos haciendo, bien, no es haber hecho un acto o una actividad o haber cumplido, ¿sí? con un negocio, sino también haber llevado adelante una actividad económica organizada pensando no solamente en el proceso de venta, sino también en todos los procesos anteriores y posteriores. ¿Sí? En haber llevado esa actividad de manera organizada. Bien. Y justamente cuando nosotros definimos empresas, si me dejas ir un poquito más para adelante, te cuento, bien, o si es que lo vieron, la empresa es justamente una organización en la cual se coordinan justamente el capital y el trabajo, ¿bien? Que esto lo vamos a ver también en la noción de sociedad, ¿sí? Cuando de alguna manera se empiezan a interrelacionar todos estos elementos, pero digo, y que justamente se va a valer de ciertos procesos para producir y para comercializar bienes y servicios. Entonces, ese proceso que de alguna manera era, tal vez, no sé, agarrar algo que no me sirve más y venderlo, ahora se convierte en un proceso organizado, ¿bien? O lo convertimos en un proceso organizado en el que no es solamente algo aislado de vender algo que ya no me sirve más, sino de coordinar un catálogo de ventas, de alquilar un local o de comprar un local o de utilizar un establecimiento para ponerlo a la venta, de tener empleados o tal vez de ser pocos, pero digo, ajustarse a la legislación. Esto, por ejemplo, que contábamos de la contabilidad. Bien, o sea, ya todo lo que tiene que ver con la organización, con cierta finalidad económica, con responsabilidad social y también con responsabilidad respecto de los productos que estoy vendiendo, ¿sí? O de esto que estoy vendiendo. Digo que productos, pero pueden ser servicios. ¿Sí? Entonces, la finalidad es, por un lado, satisfacer necesidades de estos clientes o de estas personas, pero por el otro lado también satisfacer mis necesidades, bien, como empresario. Bien, entonces, no es solamente, no digo que vos lo hayas dicho así, pero no es solamente cumplir, por ejemplo, con la contabilidad, sino que la contabilidad es una obligación a la cual yo después voy a terminar asumiendo como empresario o como empresa, bien, que es cumplir con la normativa vigente. Bien, ¿se entendió más o menos, Luca, lo que quería decir? Sí, profe. No sé si soy yo, Dale. pero capaz usted habla muy rápido, entonces yo trato de seguir el hilo a la vez que escribo, como resumiendo un poco lo que dice. Dale. Eh,
y me pasó que capaz sí puedo como sintetizar algunas cosas, pero después me pierdo. Entonces, por si las dudas, me abrí la unidad uno para ir viendo lo que está diciendo mientras lo leo. Y Está muy bueno lo que hayas abierto la unidad 1. Lo cierto es que en la página 18, 19, 19, 18 ya, 19. sí, entre 18 y 19 es lo que estamos viendo ahora. Bien, está muy bien que lo hayas comentado, Luca. Voy a tratar, obviamente, de hablar un poco más lento, pero, o mejor dicho, para un poco más pausado y un poco más reflexivo. Más que nada, quería avanzar con lo del tema, ya que este tema, si bien formaba parte del encuentro asincrónico anterior, me pareció que las primeras personas a las que le preguntamos no lo habían podido leer, entonces me parecía útil tomarlo como punto de partida de la clase de hoy. Así que tomo también la recomendación respecto a la velocidad. No, Eh, profe, lo entiendo porque encima estoy leyendo y son cosas bastante largas. Entiendo que vaya un poco más rápido, más si es algo que era lo asincrónico, así que no se no, preocupe. no, está bien, pero bueno, vamos tratando de acomodarnos un poco a lo que queremos y a lo que tenemos. Bien, y en este caso es un tema que puede ser relativamente largo o que es mucho texto, pero bueno, también, se puede decir, me parece interesante. Por eso les dije, obviamente que la clase que vienen y dicen, profe, yo tengo una duda sobre la parte de empresa y empresario, y bueno, sí, obviamente no los voy a dejar con la duda y ya está. Todo lo contrario, la traemos a la clase como todos los temas anteriores. Pero por eso les decía la importancia de tal vez trabajar de la clase anterior a esta. Hoy les voy a dejar algo asincrónico, que creo que ya, mejor dicho, ya está en el foro, y la clase que viene voy a arrancar con eso, voy a decirles, ¿y cómo les fue con este tema y todo? Vamos a volver a repetir esta secuencia. Repito, a mí me encantaría que ustedes lo puedan ver. Bien, y si no, también tienen los videos, y si no, también tienen la grabación de esta clase, y si no, bueno, de todo. Bien, así que tratamos de seguirnos. ¿Ok? Bien, avanzo un poquitito. Entonces, esta empresa, ¿sí? Tomada como una organización, grabemos un poco esto, ¿no? Esta organización o esta actividad económica organizada, ¿sí? Que justamente es coordinada entre el capital y el trabajo, ¿sí? Valiéndose de procesos administrativos y procesos productivos con la finalidad de comercializar bienes y servicios. eh, Obviamente también conlleva, como decíamos antes, responsabilidad. Sí, este concepto de responsabilidad social me gustaría tomarlo. ¿Por qué digo responsabilidad social? Porque el texto lo menciona. Bien, y me gustaría primero preguntar, ¿alguien sabe lo que es responsabilidad social empresaria? Ya que estamos. ¿Alguien nunca escuchó el concepto? Puede ser, y si alguien que lo escuchó, tal vez lo escuchó agrupado con algo, ¿sí? A veces se confunde, yo mientras opino, pero el que quiera puede levantar la mano o puede hablar directamente, se confunde la visión de la responsabilidad social empresaria con tal vez donaciones, con una empresa prestando beneficios a la comunidad, ¿bien? Pero en realidad tiene que ver con algo que es un poquito más amplio, ¿sí? Normalmente se confunde, pero esto que es responsabilidad social empresaria o RCE, ¿bien? Tiene que ver con algo que de alguna manera se le reclama a las empresas en general, a todas. Es lo de Pregun- Puede contribuir, ser, perdón. no, habla no, no. bien. ¿Qué es lo de contribuir voluntariamente al desarrollo social? O sea, Tiene que ver, sí, obviamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con, se puede decir, con compromisos voluntarios de las empresas sin que de alguna manera la ley los obligue a ello, ¿no? Así que está bueno. Tiago, ¿qué ibas a decir? Perdóname. No, era eso, era lo que iba a comentar era que puede ser el compromiso de las empresas para el desarrollo social, económico y ambiental. Bueno, sí, sí, tiene que ver con eso porque de alguna manera la responsabilidad social en un principio fue como llegando a las distintas sociedades, ¿no? A las distintas organizaciones, a los distintos mundos, bien, fue llegando justamente por distintas materias, ¿no? Mientras que tal vez en ciertos lugares se les pedía o se requería de las empresas comportamientos, por ejemplo, cuando están en un lugar donde había mucha pobreza o estaban en lugares donde, por ejemplo, no sé, se emplazaba una empresa con muchísima tecnología o con una gran locación, pero que tal vez estaba en un lugar donde, no sé, no había agua potable. Entonces, bueno, yo qué sé, y vos capaz que entrabas a la empresa y decías, salías de esa empresa y era como salir del mundo, ¿bien? O al revés, no contrastaba, ¿sí? Justamente con o mejor dicho, contrastaba con lo que se estaba viendo a los alrededores. Algo, por ejemplo, que algunos que somos más memoriosos y más viejos, lo vimos, por ejemplo, no sé, en el Mundial del 2010 en Sudáfrica, bien, se veían grandes estadios,
bien, y que tal vez para ir de un estadio a otro estadio había que pasar por lugares donde se veía extrema pobreza, bien, en las calles, y si es que había calles, ¿sí? De hecho, se habían construido rutas para ir a los estadios porque no había rutas. Entonces, esto también, de alguna manera, se ve a veces con algunas empresas. O se ve, no sé, con la ubicación de ciertos shoppings, cuando se fueron ubicando shoppings les diría en la ciudad de Buenos Aires, pero más específicamente en la provincia de Buenos Aires, se ven grandes construcciones rodeados de tal vez lugares más bajos o más humildes, bien, porque justamente eran o terrenos más económicos o tal Profe, vez... como Sí, Patio perdón. Bullrich enfrente de la 31. Exactamente, sí, o mismo el DOT, bien, el DOT está Claro. ubicado en un lugar donde al lado tiene un barrio que se podría decir hasta es un barrio que está hasta como yo esto, rodeado por la policía, por cuestiones de grupos de apoyo, bien, o en algún momento ser una zona peligrosa, bien. Entonces, o cuando construyeron el DOT, bien, el escape de agua de la salida del DOT, si no me equivoco, iba para ese barrio. Entonces llovía y el agua caía y se inundaba el barrio que estaba alrededor porque el edificio era demasiado alta, colectaba mucha agua, bien, y la tiraba para abajo. Entonces, de alguna manera por ejemplo, eso puede ser, ¿no? Tener que ver con algo social, ¿sí? O si no, también cuestiones ambientales, como decían ustedes, ¿no? De tal vez empresas ubicadas en lugares donde tal vez utilizaban muchísima electricidad y tal vez, o generadores, y a la hora de tal vez existir algún tipo de problema o alguna situación, bien, capaz que, no sé, se cortaba la luz en todo el lugar, menos en la empresa, bien, y también obviamente cuestiones económicas, ¿sí? Que lo nombraron ustedes también recién. Entonces, estas prácticas, ¿sí? Que tienen que ver con la ética, eh, la gestión, la estrategia, bien, justamente que vayan todas en un mismo sentido, y que efectivamente exista la posibilidad de que empresas, que ciertas empresas, bien, puedan dar aportes más allá no estamos hablando de que regalen cosas, como decía recién, o que efectivamente sea obligatorio, sino que el impacto que realizan estas empresas a la sociedad, bueno, puedan contar con no solamente paliar esos efectos negativos que pueden producir ellos mismos, bien, recién hablaban de las bolsas de plástico, bien, sino también reducir ese impacto y tal vez hasta poder aportar algo al lugar, ¿no? Digo, allá quedó el Fordismo, ¿no? O la idea de Henry Ford de crear barrios alrededor de la empresa, ¿no? Y que todas las personas trabajen ahí y eso genere, se podría decir, un crecimiento de la zona, ¿no? Que también tiene que ver cuando, por ejemplo, nos enteramos que una empresa quebró y todas las personas que están alrededor de esa empresa se quedan sin sustento. Entonces se empieza a vaciar ese pueblo, esa ciudad, y esto ha pasado un montón. Tenemos un montón de pueblos fantasmas en nuestro país que han perdido, se podría decir, a sus pobladores y han quedado muy poca gente porque la empresa que le daba trabajo a la mayoría de los que vivían ahí había quebrado. Entonces eso es algo que puede llegar a pasar. Entonces los aspectos claves que de alguna manera la responsabilidad social de alguna manera tiene que ver con la voluntariedad o el voluntarismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con prácticas empresariales éticas, sostenibles o sustentables, bien, otro término que ustedes van a encontrar por ahí, ¿sí? Que se integren dentro de lo que tiene que ver con el crecimiento de esa sociedad, ¿sí? Y que, contrario a lo que estábamos diciendo recién, que ello puede generar un impacto negativo, ¿sí? Que todo lo contrario, que tenga un impacto positivo en ese lugar, ¿bien? Y que la gente que está alrededor tenga ganas de trabajar ahí, no solamente porque no tiene sino de dónde trabajar, sino todo lo contrario, que quiera trabajar ahí porque es un lugar provechoso, porque tiene beneficios para la empresa, perdón, beneficios para él, perdón, dispuestos por la empresa, que a su vez sienta que existe esta retroalimentación justamente con la empresa, bien, que esté conectado con lo que la rodea. Una situación similar, ¿no? Digo, como para que se entienda el ejemplo, los Simpsons, ¿no? Digo, los que trabajan en la planta son toda gente que vive alrededor, ¿sí? Nadie viaja mucho para ir a la planta. Bien, entonces, bueno, eso es más o menos lo que les quiero decir. O sea, esto de la empresa como conforma, se podría decir, a la ciudad o al pueblo, bien, y viceversa. Sí que ese enriquecimiento, obviamente, sea de los dos. Pero también hay otra cuestión que tiene que estar vinculada con la responsabilidad
además de la responsabilidad social, bien, que también es la responsabilidad civil, ¿sí? Porque, a ver, cuando yo saco un producto o vendo algo o comercializo algo, también tengo la obligación de responder en el caso de que suceda algún daño. Entonces, cuando yo hablo de la obligación de responder, la obligación de responsabilizarme socialmente, también estoy hablando de responsabilizarme en caso de algún daño. Bien, entonces la empresa, esta organización, bien, esta actividad organizada que voy a llevar adelante, ¿para qué? Para vender productos y servicios, ¿sí? Tiene que estar coordinada, bien, tiene que estar organizada y por sobre todas las cosas, tiene que también satisfacer las necesidades a quien yo le estoy prestando este producto o este servicio, bien, y tengo que hacerlo pensando o teniendo cierta conciencia social, bien, y también teniendo cierta responsabilidad civil en cuanto a los daños que pudiera producir. ¿Sí? Después, si soy culpable o soy responsable o lo que fuera, esto ya después se va a ver en otra instancia, ¿no? Pero bueno, tengo que analizar que existe ese riesgo. Bien, y esta figura de riesgo también es algo que se profundiza como concepto desde la figura del comerciante, perdón, del empresario, porque con la figura del comerciante parecía que el comerciante no asumía riesgos, más que esto de, bueno, si le va mal, cierra. Y en realidad, si yo analizo ya que la actividad de comercio, ahora es un negocio, que este comerciante ya es un empresario, no solamente pienso en la posibilidad de que quede afuera de un negocio o que le vaya mal y, bueno, cierra y abre otro. Bien, no es solamente el local el que cierra, sino es una actividad productiva. Y mismo puede ser un servicio que yo estoy prestando, que hasta sea esencial. ¿Sí? Yo agarro y digo, che, voy a cerrar, voy a dejar de producir, voy a dejar de entregar este servicio porque la verdad es que no me reditúa y no me está yendo bien. ¿Y cuál es ese servicio? Luz. O sea, bien, mira, o sea, dejo sin luz al pueblo o a la ciudad o a media capital, ¿por qué? Y porque a mí ya no me conviene. Entonces tengo una responsabilidad. Bien, está bien, en ese caso di un ejemplo de un proceso, perdón, de un producto o de un servicio que no solamente es esencial, sino que es hasta monopólico, porque solamente lo tengo yo. Bien, y eso obviamente genera daños muchísimo más graves si este proceso no avanza, si este proceso no llega a un resultado positivo. Bien, yo recién me distraje porque estaba demitiendo gente que se va Profe, eso uniendo. de Sí, cortar la luz por beneficio me hizo acordar el caso de en España con la liga, de que como tienen un problema legal con las webs que transmiten ilegalmente, por un fallo judicial hasta 2026 los de la liga pueden cortar ciertos dominios de internet. Entonces sucede que cuando juega, no sé, Barcelona-Real Madrid, el 25% de internet en España se cae por culpa de la liga. ok. Desde cosas como, o sea, cosas como, no sé, por ejemplo, cayó la web de la RAE por culpa de... Mira, no sabía. Me hizo acordar. No, mira, no conocía. Mira, no sabía el dato. A ver, obviamente nosotros estamos en un país que, 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 que no digo que sea cómplice, porque sería un poco grave, pero que trabaja con que tal vez desde las autoridades y tal vez desde la aplicación de la norma, muchas veces parece hasta cómplice de la ilegalidad. O sea, sacamos una campaña, no sé, para ir en contra de ciertas aplicaciones, bien, donde ponemos a un tipo que agarra una pelota y se la lleva corriendo, y pensamos que ese es un mensaje. No sé si todos conocen esa campaña que se dio respecto de las aplicaciones para ver fútbol, ¿no? Acá en el fútbol argentino. Yo que estaba mirándolo dije, ¿qué es esto? O sea, yo como hincha de River dije, uy, otra vez se metieron unos tipos y nos vamos a ir al descenso porque, no sé si se acuerdan, cuando entraron ahí, le empezaron, dije, listo, pasa de nuevo. No era eso. Sí, muy bien, muy bien. Sí, yo también, tranqui. Entonces dije, uy, esto nos está pasando. No era eso. Pero tampoco entendí, o sea, me quedé mirando y dije, uy, se metieron unos tipos y se afanaron la pelota. Que después de verlo de Independiente decís, bueno, no estuvo tan, o sea, no era tan malo al final lo de que se robe la pelota, podría haber sido mucho peor. Pero lo cierto es que yo no entendí mucho la campaña y no creo que a nadie
mirando esa publicidad o esa propaganda, mejor dicho, porque es una propaganda, porque es sin fin de lucro, no creo que nadie haya dicho, che, tenés razón, voy a desinstalar, no sé, Magis y voy a pagar el pack fútbol. No, desde ya, o sea, creo que no funciona así. Creo que todo lo contrario, creo que las campañas tendrían que ser mucho más informativas y apuntando más al lado eh, de explicarte por qué no está bueno, qué pasa si te instalas una aplicación que no está controlada y que efectivamente te pueden llegar a robar datos. O sea, creo que la peligrosidad y el riesgo puede venir de otra manera y explicado de otra forma. Y me parece que tal vez hay ciertas campañas, y yo que hoy tal vez estoy trabajando en algunas campañas vinculadas con luchar contra la ludopatía juvenil e infanto-juvenil, es muy difícil, porque hacer una campaña que sea tan atractiva como la de las lugares de apuestas es muy difícil, porque son recursos cuasi ilimitados, son súper atractivas, y si no tendrías que jugar el mismo juego que ellas. O sea, no sé, si tenés que luchar contra XBet, tenés que meter, ¿entendés? Hombres y mujeres súper exuberantes, tirar dólares hacia arriba, pero de esa misma manera atractiva diciendo no apuestes, ¿bien? Y esto se ve con la publicidad del Dibu, ¿no? Digo, esta cosa de aparece diciendo, o sea, te aparecen diciendo, che, qué bueno que es apostar, y el Dibu después te aparece y dice, che, si tenés menos de 18 no apuestes. Vos decís, sí, está bien, pero ya toda la publicidad ya me entró por los ojos y ya me dieron ganas, ponele, ¿no? No participo de ninguna, pero si lo hiciera, tal vez lo pensaría de esa manera. Diría, ya me atrajo bien todo este festejo, toda esta cosa de mirá qué divertido que es ahora el deporte, que podés apostar, pero si tenés menos de 18 no, son esos últimos 3 segundos de la publicidad. Entonces, tal vez llegar desde el punto de vista de la ilegalidad o de ese tipo de controles, tal vez obviamente es un poco más difícil. Esto que comentaba recién Luca, particularmente yo no lo conocía, no sabía de la situación esta que se dio en España. La verdad estaría buenísimo poder investigarlo un poco más. Bien, pero lo que de alguna manera plantea, o lo que estábamos charlando un poquito acá con esto, es de cómo, de cómo nosotros tenemos, o cómo, mejor dicho, cómo las empresas también desde que generan un daño, o podrían generar un daño, o están ejerciendo una labor que es medio border, ¿sí? También tienen que también tienen que ser responsables. No solamente las empresas que lo prestan, sino también distintos roles intermediarios. Y con esto tal vez me meto con el tema de los influencers, por ejemplo, que hicieron publicidad de que hicieron publicidad sí, de lugares de apuestas o de espacios ilegales y demás, y que después tuvieron que participar de campañas que de alguna manera envíen el mensaje inverso, ¿no? O que trabajen en recuperar, se puede decir, a aquellas personas que, bueno, lamentablemente cayeron en ese flagelo o en esa situación, ¿no? O en esa condición. Entonces, lo cierto es que eso también es responsabilidad. En este caso no fue voluntario, desde ya. Si yo voy y le digo a, che, Messi, ¿me ayudas a hacer esta campaña publicitaria para que los chicos menores de 18 años no apuesten, o que tanto los que apuestan como los que son menores o mayores tengan conocimiento de que la ludopatía es algo jodido, que tienen que pedir ayuda y demás? Y viene Leo y me dice, sí, claro, eso es voluntario. Si yo le digo a Luca Giardelli, influencer condenado por haber difundido un espacio de apuestas ilegal, y le digo, mira, para pagar parte de lo que hiciste tenés que hacer esto, claramente no es voluntario. No hay responsabilidad social ahí. Hay responsabilidad civil o responsabilidad penal, ¿sí? Hay responsabilidad criminal. Repito, lo de Luca es un ejemplo, chicos. Por las dudas, no lo miren a Luca mal como un mal influencer. Todo lo contrario, puede ser un buen influencer. Eso sería como una probation, ¿no, profe? Que hacen los... Sí, en realidad la más o probation es menos, digamos. la probation es estoy tratando de entender los emojis que tiran. Hay uno que tiró una carita triste, no sé si es por Luca, y hay otro que mandaron pensando que no sé si es por Luca, pero bueno, si quieren aclararlo no hay problema. Respondo lo de recién. Claro, cuando nosotros lo que hacemos es, o mejor dicho, cuando el proceso está próximo a generar una condena, o hay, se podría decir, elementos que pueden permitir que exista una presunción de que en este caso el influencer o la persona que está difundiendo esto puede tener cierta consecuencia penal, lo que haces es, más allá de la condena, ¿sí? Más allá de la reducción de la pena que podría generar,
tratás de convertir esa pena en algo positivo. Porque si hay una diferencia que hay entre el derecho penal y el derecho civil, es que el derecho penal busca condenar a la persona y mandar un mensaje social, ¿no? Que es tipo, che, no hagan esto porque si no les va a pasar esto. En cambio, el derecho civil tal vez apunta hacia el resarcimiento, más que la condena propiamente, sino a tratar de resarcir y reparar un poco lo que dañó. En este caso, un influencer que tiene, no tengo idea, pero pónganle, no sé, 50.000 seguidores, no sé si eso es mucho, pero lo digo, 50.000 seguidores, que esa persona diga, che, hagan tal cosa que está buenísimo y después resulta condenado, tal vez es de esas 50.000 personas, tal vez el mensaje ya llegó. Entonces ya esas 50.000 personas, 25, lo que sea, ya participan o ingresan en ese proceso que es ilegal, pero no voy a tanto a la importancia si es legal o ilegal, lo importante es que no le hace bien a la salud o es nocivo, ¿sí? Entonces lo cierto es que tratás de que esa pena o esta sanción sea algo positivo y vuelva en la misma dirección, en el mismo sentido, para intentar, repito, estás intentando retrotraer cierto efecto negativo. Bien, si yo digo acá un mensaje, no sé, contrario a, no sé, a cierta comunidad, no sé, religiosa X, ¿sí? Cualquiera de ustedes me puede decir, profesor, mire, yo me sentí dañado, me sentí afectado, entonces yo tengo que, con cierto derecho a réplica, volver sobre mis pasos y decir, ¿saben qué? Lo que dije la vez pasada era un ejemplo de clase, o lo que yo quise decir fue tal cosa, y aclararlo, pero aclararlo en el mismo sentido. En este caso, es una clase en la cual participamos en este momento 16, 17 personas, no genera un daño masivo como pueden generar tal vez estos influencers. Bien, así que se utiliza la probation, ¿sí? Como decían recién, para tratar de generar un efecto ejemplificador. Tanto como el daño, ¿sí? Intentar tal vez retrotraerlo a través de ese resultado. Ahora, ¿por qué será la carita pensando? No sé si fue por Luca, bien, o la carita triste, si alguno lo quiere aclarar, me viene bárbaro. Bien, mientras igual avanzo con lo que teníamos. Entonces, respecto a lo que tenía que ver con lo que veníamos viendo de la diferencia entre el comerciante y el empresario, bien, ¿se acuerdan que nos quedamos allá? ¿Sí? El comerciante, se podría decir, esa figura de comerciante quedó con el Código Civil anterior, porque, o mejor dicho, con el Código de Comercio anterior, porque antes el Código Civil y comercial estaban separados. Como dijimos, el sistema de la codificación del derecho privado en nuestro país estaba dividido entre civil y comercial. Bien, mientras en un lado encontrábamos al comerciante, del otro lado encontrábamos, no sé, a la persona física, ¿sí? Que obviamente no comerciaba. Y si lo hacía de manera muy esporádica y no era su profesión habitual. Bien, mientras que del otro lado nos enfocábamos en una persona que solo pensaba en el ánimo de lucro, en el fin de lucro, que era su función era comprar, disculpen, comercializar bienes o servicios, ¿sí? Y que con ello obtenía ganancias y se mantenía con vida gracias a eso de manera habitual. Bien, lo cierto es que con el cambio no sé si de etimología es la palabra, pero con el cambio de terminología, bien, lo que de alguna manera se quiso hacer es que dejar en el comerciante esa figura menos profesional, un rol que tal vez son el dejarlo como, se puede decir, como que solamente hacía comercio, mientras que el empresario tiene una figura ya más organizada y tal vez plantada en cuanto a lo que tiene que ver con los negocios, y no tanto como una especie de acto que se cumple y ya no, y después como que deja de hacerse, ¿sí? Sino generar un proyecto más duradero, de mayor impacto, más organizado, ¿sí? Y tal vez no fijarse solamente como en una simple transacción. Creo que de alguna manera tiene como esa figura. Igual, si googlean o se fijan diferencias entre comerciantes o empresarios en Internet o googlean un poco, van a encontrar un montón de cuestiones, no todas vinculadas con nuestro país, pero sí van a encontrar seguramente la discusión académica que se dio oportunamente para que el Código Civil y Comercial, al momento de unificarse en el Código Civil y Comercial, bien recepta y toma esta figura del empresario en vez de quedarse como este comerciante poco profesional. Bien, bueno, seguimos un poquito. Hablamos de estas obligaciones contables, bien, que aparecen con la figura de la empresa, que figuran con la figura del comerciante. ¿Sí? Yo no es que tengo que salir a dar una declaración jurada
o a crear libros contables por si vendo mi auto, ¿sí? O si, no sé, vendo la computadora que ya no quiero usar más, o si quiero actualizar el celu, ¿sí? Pero lo cierto es que si no, tengo que cumplir. A ver, esto que tiene que ver con la contabilidad, bueno, ustedes obviamente lo pueden o lo van a ir viendo en la medida que vayan contando justamente con materias que sean contables, ¿sí? ¿Por qué es importante que la contabilidad se mantenga, se ajuste a la realidad y todo? No solamente por medios de prueba, que era un poco lo que les comentaba antes, sino también porque tienen que reflejar esa actividad, ¿sí? Entonces el nuevo código justamente lo que decía es que eh, más allá de aquellos que tienen un establecimiento o que no lo tengan, si están realizando una actividad organizada, una actividad de empresa, efectivamente deben cumplir con esos procesos administrativos o esos procesos contables y deben cumplir con esas obligaciones. Bien, después van a ver una comparación que da que pueden encontrar ahí en el texto, en la página 20, respecto de lo que son los aspectos negativos y los aspectos positivos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la organización con finalidad económica y con responsabilidad social y cómo de alguna manera aplica esto para lo que es la generación de productos y servicios, ¿sí? Dentro de los aspectos negativos encontramos esto de la limitación a la autonomía y la voluntad, y el reconocimiento legal, se podría decir, de los derechos de incidencia colectiva, la categorización independiente de los contratos de consumo, la fijación de un doble estándar respecto de las obligaciones monetarias, porque hay, de alguna manera, hay personas que de alguna manera parten de que al momento de que nosotros unificamos el Código Civil y Comercial, ello generó esta disociación y esta figura donde queda dentro de un código, dentro de una misma codificación, la diferencia entre una persona física, bien, y una persona que se va a dedicar, perdón, una persona humana y una persona que se dedica a la figura de la empresa o al empresariado. Bien, yo tal vez no comparto tanto estos aspectos negativos, ¿sí? Yo me centro muchísimo más en los positivos, que tiene que ver con si la persona me dice que se dedica a comercializar algo, yo sé que estoy hablando con una persona que es empresaria. No sé, me imagino que si ustedes van al médico, yo ahora que tengo que ir al traumatólogo, por ejemplo, ya que estoy les cuento, bien, le digo, me duele acá el pie, o me duele acá la rodilla, o pisé mal, y la traumatóloga me dice, bueno, tenés que tomar esta medicación, tenés que hacerte esta placa, y yo le digo, ¿y por qué lo dice? Y ella me dice, no, bueno, porque yo estudié. ¿Y qué materias estudió? ¿Y cuándo estudió? ¿Se actualizó usted? ¿Leyó el último Vademecum respecto a esto? No, la verdad es que no hago eso, no pongo en tela de juicio bien todo eso porque considero que como médica y como persona que está sentada ahí, bien, y que tiene los diplomas ahí atrás y todo, bien, puedo poner, no digo en duda, pero puedo tal vez decirle, Doc, pero ¿estás seguro que tengo que tomar ese medicamento? ¿No será demasiado fuerte? Y ella me puede decir, no, dale, no pasa nada. O sí, mira, tomate este omeprazol antes de tomarlo, así te sentís mejor. Pero digo, ya estamos ante una situación distinta, es otro tipo de conversación. Bien, pero acá se podría decir, cuando yo planteo los aspectos, o el texto plantea cuáles son los aspectos positivos de esta regulación y de esta nueva legislación, me parece que justamente habla de, bueno, obtener una mayor seguridad jurídica, de saber a qué tipo de profesional tengo enfrente o no, o a qué tipo de persona civil tengo enfrente con la cual estoy, por ejemplo, o sea, haciendo un contrato de alquiler. Bien, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Así que les recomiendo que después aborden este tema de los aspectos y obviamente cualquier duda lo podemos tratar. Después van a encontrar algo que habla sobre la posibilidad de confundir la empresa y el empresario, ¿sí? Porque mientras que la empresa es la actividad, ¿sí? Y que se lo considera como algo inmaterial, ¿bien? Pero que es la organización de estos factores productivos para la generación de bienes, ¿sí? O comercialización, ¿no? De bienes y servicios, el empresario justamente corresponde al sujeto de derecho, ¿sí? Y la empresa en realidad es la actividad. Bien, pero a veces el sujeto de derecho no es lo que yo comúnmente llamo la empresa. Bien, pero acá la empresa pasa a ser la actividad. Y el empresario, ¿sí? Y el empresario pasa a ser este empresario solo, individual, bien, o un empresario más colectivizado, como puede ser en el caso de una sociedad. Bien, entonces ahí me parece importante que ustedes recuerden que tengo un empresario que es una persona física o una persona jurídica, bien, mientras que la empresa es la actividad.
¿sí? Hagamos una empresa. ¿Sí? No somos una empresa, hagamos una empresa. Si somos más de uno, ¿sí? Somos un sujeto de derecho o un sujeto jurídico de la ley de sociedades, soy una sociedad. Pero la empresa es la actividad. ¿Bien? La empresa es la actividad. Les digo porque esto está bueno, obviamente lo explica en 2 o 3 renglones el texto, ¿sí? Pero cuando nosotros a partir de ahora hablemos de empresa, no nos vamos a referir a la empresa como sujeto. ¿Por qué? Primero porque jurídicamente la empresa no forma parte de un sujeto de derecho. Yo me fijo en la ley de sociedades y no debería decirme en ningún lado la palabra, bueno, puede ser que sí porque es una ley de la 19.550, es una ley relativamente vieja, pero se supone que está actualizada y no debería nombrar a la empresa como una persona, sino a la empresa como una actividad. Bien. Bien. Y cuando lleguen a la página 220, perdón, 200 no, la página 22, perdón, van a encontrar lo que tiene que ver con la obligación de llevar documentación contable, que es la del artículo 320 del Código Civil, y justamente habla de cuáles son las personas jurídicas, ¿sí? Privadas principalmente, que están obligadas a llevar adelante esta obligación contable, ¿no? Eso de alguna manera nos va dando la pauta de cómo tenemos que ir cumpliendo con cierta normativa y lo que yo les decía antes, esto de profesionalizarnos, ¿bien? Y de llevar adelante esta actividad económica, de cumplir con cierta registración, de cumplir, por ejemplo, no sé, llevando la quit, de pagar no sé, el monotributo o pagar el régimen, no sé, de responsable inscripto, ¿sí? Llevar esos libros contables y que esos libros obviamente estén sujetos al control de cualquier organismo que en algún momento me lo requiera. ¿Bien? Todo eso, se podría decir, es llevar adelante esa contabilidad y cumplir bien con esas obligaciones es lo que me va a permitir a mí bien seguir formando parte, o mejor dicho, cumplir con la normativa vigente y obviamente responder ante cualquier requisitoria. Esta cuestión de las normas, o mejor dicho, perdón, del cumplimiento de las cuestiones contables y demás, antes estaba dentro del derecho, dentro del Código Comercial, perdón, el Código de Comercio, y tal vez se mencionaba en cada actividad específica. Hoy ya lo encontramos en el Código Unificado. Bien, 320, 325, 329, hay distintas citas que tenemos en el texto para revisar. Bien, y acá aparece otra figura que me gustaría contarles, que también generó una diferencia, bien, que tenía que ver con el acto de comercio. Bien, el acto de comercio, como nosotros lo conocíamos en el código anterior, también recibió un cambio, recibió una actualización. Pero antes de hablar del acto de comercio, hablo un poquitito más atrás, ¿sí? Y les cuento sobre actos jurídicos. ¿Alguien sabe lo que es un acto jurídico? Pueden decir que no, tal vez. Pueden decirme, lo acabo de googlear y es un acto, no sé, voluntario, humano, Toda actividad lícito. que lleva una empresa a cabo cuando realiza un negocio y o persona que según estuvimos analizando por sus características se encuentra abarcada el concepto de empresa. Eso pone acá el texto, profe. Muy bien, espectacular, muy bien. Genial, no escondió que estaba leyendo el texto, por lo menos. Bien, a ver, primero un acto jurídico. Un acto jurídico es justamente una manifestación de voluntad a través de la cual una persona, de manera lícita, voluntaria, crea, modifica, transfiere o extingue relaciones jurídicas. Repito, crea, modifica, transfiere o extingue ¿Qué relaciones sería jurídicas. como un contrato, profe? Por ejemplo, un contrato es un acto jurídico. Un contrato es un acto jurídico, ¿sí? Contraer matrimonio, ¿sí? Como se dice normalmente, es un acto jurídico. Una compraventa es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay algo voluntario, es lícito, ¿sí? El objeto sobre el que recae ese acto jurídico, ese contrato, por ejemplo, es legal, ¿sí? Se puede, no es contrario ni a la ley ni a las buenas costumbres, ¿sí? Distinto de yo digo, ay, che, sí, ¿qué te compras? Y el otro día me compré una persona. No es un acto lícito porque la compraventa de personas, bien, obviamente no solamente está prohibido por ley, sino que además es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Bien, me compré un arma de guerra. No, tampoco es un acto jurídico legal, ¿sí? Salvo que sea una cuestión de museo y esté regulado específicamente, bien, y que no sea justamente ilegal, pero el elemento, por decirlo de alguna manera, esencial de estos actos, justamente es la voluntad de la persona de querer llevarlo a cabo. Si no es voluntario, si no es voluntario, y está justamente afectada
la voluntad de la persona, bueno, entonces ya no es un acto jurídico, ¿sí? Ya no es, no tiene una consecuencia jurídica viable porque justamente va a estar viciada la voluntad de la persona, bien, está viciado el consentimiento de la persona, ¿sí? O sea, para que haya justamente voluntad, tiene que haber discernimiento, ¿sí? Tiene que haber intención de esa persona. Bien, no estamos hablando de actos jurídicos, todo aquello que se produce o que yo puedo producir, hasta aquello no voluntario, o hasta aquello que no tuve conocimiento que estaba haciendo. Me dijeron, che, hace un dibujo acá. Lo dibujo, bien, y me dijeron, gracias, y era para, no sé, me tomaron como una firma. Claramente yo no quise firmar eso, ¿sí? No era mi intención. Yo tuve conocimiento, y eso que es un contrato, pero yo no tuve la voluntad de hacerlo. Bien, por eso el tema del vicio de la voluntad, al vicio de la intención, que se puede llegar por ejemplo, a encontrarse en, por ejemplo, ahora en esto, hace poco la noticia fue, no sé, respecto a una red de trata, bien, que se mencionaba, tomo un caso actual, bien, que la madre de tal formaba parte o que era fotógrafo, pero que en realidad tenía una red de trata, bien. Había comentarios que decía, bueno, en realidad no era una red de trata, sino que eran mujeres mayores de edad. Claro, son mayores de edad. Aparentemente prestaron voluntad, prestaron intención de esto, de lo otro. Sí, claro, pero después quedaron sujetas o sometidas a servidumbre. Eso no formaba parte ni siquiera del contrato, ni siquiera si era una situación de prostitución, que de hecho la situación de prostitución es, o sea, se puede decir en Argentina, no es legal. Bien, en realidad ilegal es el regenteo, no es una actividad que esté legalizada, por consiguiente tampoco es ilegal, pero tal vez uno considera, y che, pero es lícita porque me parece que es contraria a la moral y las buenas costumbres. Bueno, se puede decir, nos corremos de eso, de esa discusión. Pero lo cierto es que en este caso estaríamos ante un delito o de regenteo, que eso sí está prohibido por ley, bien, o de servidumbre. Bien, y tal vez someterse a servidumbre, someterse al arbitrio de la otra persona sin conservar ningún tipo de derecho y ningún tipo de respeto hacia mi persona, ni trato digno, y efectivamente nadie puede renunciar a eso. Lo vimos la clase pasada cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos a los cuales yo no puedo renunciar. Profe, consulta. Déjame terminar esta idea, Víctor. Entonces, lo cierto es que si yo no puedo renunciar a esos derechos, no hay manera, bien, que se considere que si yo firmé un contrato, bien, con esa voluntad que presté, automáticamente quedo, por ejemplo, quedo sometido a servidumbre, ¿sí? O quedo esclavizado. Yo no puedo firmar un contrato para esclavizarme. Primero porque es ilegal y segundo porque estaría renunciando a derechos fundamentales que no se puede, justamente, que es un derecho humano. Sí, perdón, Víctor. Disculpe, recién llegó a mi casa, estaba en el colectivo. Mi pregunta era justo eso. No tiene que ser exactamente una firma para que se considere algo jurídico. No, primero que hay casos específicos o hay contratos o actos jurídicos que requieren la firma, que requieren solemnidades, por ejemplo, que sean por escritura pública, bien, pero a veces prestar voluntad, sí, manifestar la voluntad, no es necesariamente por algo escrito o no es necesariamente por algo que de alguna manera se da con ciertas solemnidades. Bien, prestar voluntad, ahí va Luca, prestar el consentimiento o demostrar esa voluntad muchas veces puede darse, entre comillas, de manera tácita. Si yo digo, ¿qué les parece si, no sé, nos desconectamos ahora y nos conectamos dentro de media hora? Bien, se desconectan todos y a la media hora se conectan. Claramente prestaron voluntad a eso, o nadie me dijo que no, que no se malentienda el ejemplo, ¿no? Pero digo, chicos, si en vez de no conectarnos a las 6:30, nos conectamos a las 7, ¿les parece? Sí, 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 todos dicen que sí, pero nadie me lo mandó por escrito mediante un mail. Bueno, si hubiera una formalidad establecida, perfecto, lo haríamos. No se puede, por ejemplo, hacer un contrato de alquiler sin un contrato físicamente. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. ¿Sí? Tiene que haber un contrato escrito. Perfecto. Pero hay contratos que nosotros firmamos, por decirlo de alguna manera, que son manifestaciones de voluntad y que no radica por ejemplo, en algo firmado. No sé, cuando yo voy al kiosco y compro, no sé, me compro un alfajor, bien, le doy el dinero, me dan el alfajor, listo, ya está. Ahí hubo un contrato de compraventa, bien, mediante el cual una de las partes prestó voluntad de adquirir algo, pagando el precio, y la otra parte lo puso en oferta y entregó el bien, recibió el dinero. Listo, perfecto. Se generó el contrato, se ejecutó el contrato, yo llegué a mi casa, me comí el alfajor, listo, ya está. Terminó el contrato, por decirlo de alguna manera. Bien, empezó y terminó. Fue genial.
pero esa manifestación de voluntad no necesariamente se vio firmada, se vio por algo escrito. Bien, no sé si hoy me dijiste recién, me tomé el colectivo, perfecto. ¿Dónde firmaste vos el contrato del colectivo? No lo firmaste específicamente, pero sí prestaste voluntad. ¿Cuándo? Desde el momento en el cual, ponele, paraste el colectivo. ¿No? Paraste el colectivo, te subiste al colectivo, le dijiste voy hasta tal lado, te dijo sí, tanto, te apareció la pantallita, apoyaste la sube, la de débito, el celular, ahora hay 1000 maneras de pagar. Bien, pagaste, te sentaste a los 10, 15, 20 minutos, una hora, media, ¿no? Tocaste el timbre, te bajaste del colectivo, terminó el contrato de transporte. Bien, prestaste voluntad durante todo ese tiempo. ¿Sí? Obviamente que era lícito, era legal. Bien, entonces vos, desde el momento en el cual paraste el colectivo, creaste una relación jurídica con la empresa, con el colectivero, con todo ese paquete. ¿Sí? Le dijiste hasta dónde. Ya estableciste cuál era el límite de tu relación jurídica. Si él, a mitad de camino, te dice, capo, llego hasta acá, ¿eh? Pues si no, pero yo le dije que iba hasta 10 y usted me está dejando a 5. Me está dejando a mitad de camino. Y me dice, mirá, llego hasta acá, porque no tengo ganas, porque se me pinchó la rueda, porque está cortada la calle, lo que fuere. Bueno, hubo un cumplimiento, pero parcial, de ese contrato. Es lo mismo que si yo le digo, che, me das un alfajor y me da la mitad, ¿bien? O le digo, me das un kilo de pan y me da la mitad. Efectivamente hubo un cumplimiento parcial, de la misma manera que si yo pago la mitad. ¿Sí? Esa relación jurídica no está llegando, ¿sí? No se está cumpliendo. Entonces puede ser que haya que modificar esas condiciones, que también es una forma. El acto jurídico que modifica las condiciones. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, una novación de contrato. Que en un contrato de alquiler, por ejemplo, yo establezco un plazo y me llama la persona para decirme, che, me parece que lo voy a terminar antes. O qué te parece si lo extendemos. O qué te parece si me bajás el alquiler. O qué te parece si lo aumentamos. O qué te parece si cambio el garante. Entonces yo estoy modificando condiciones. Eso también es un acto jurídico. Hay actos jurídicos principales, ¿sí? Y hay actos jurídicos accesorios. Entonces, vamos viendo cómo nosotros, ¿sí? Y nosotras cumplimos con negocios jurídicos, o perdón, con actos jurídicos todo el tiempo. Hay algunos que van a ser actos empresariales, actos comerciales, y hay otros que van a ser actos jurídicos civiles, que son de la vida cotidiana, ¿sí? Esto es muy distinto a lo que son hechos, ¿bien? Que eso también lo vamos a distinguir. Porque mientras yo tengo un acto jurídico, que puede ser, no sé, un contrato, la firma de un testamento, una adopción, ¿sí? Lo dije antes, el matrimonio, bien, que no es un contrato, bien, pero genera obligaciones semejantes, ¿sí? Pero no es un contrato. Efectivamente, yo ahí establezco condiciones y pautas sobre las cuales voy a, no sé, ejercer tal cosa. El que conocemos y el que seguramente todos los que estamos acá firmamos de alguna manera, y vos lo comentabas recién, Víctor, es el de consumidor, ¿sí? Somos consumidores de lo que sea, ¿sí? Sea para viajar, sea para comer, ¿sí? Sea algo que fuimos a comprar, compramos un cafecito con churros por ahí, o comimos algo calentito al mediodía, ¿bien? Consumimos. Es un contrato de consumo. Tal vez las condiciones no son de la misma manera que en otros casos. ¿Sí? Por ejemplo, en una negociación, bueno, perfecto, nosotros negociamos las cláusulas. ¿Cómo nos vamos a regir? En cambio, los contratos de consumo son distintos. Yo voy al kiosco y le digo, ¿cuánto sale el alfajor? No sé, 1000 pesos. Está caro. Es de 2 tapitas nada más. ¿Me lo dejas 800? No, capo, 1000 pesos. O sea, no hay negociación. En cambio, yo voy y le digo, viene alguien y me dice, che, ¿cómo podemos resolver el tema de tus honorarios? Es tanto. ¿Y te lo puedo pagar en 10 cuotas? Sí, pero con tanto por ciento de interés. No, bájamelo. Sí, no, pum. Hay una negociación. ¿Sí? Hay una negociación. O me voy a comprar un auto. Y el del auto me dice, bueno, mirá, te lo podés comprar en tantas cuotas o en esto o en lo otro. No, bueno, pero yo puedo pagar tanto. Existe una negociación. En un caso muy limitado, el que les acabo de decir recién. Entonces, hay contratos, ¿sí? Que las partes establecen, se conversan un poco sobre el tema, y también hay contratos que tienen una base de contrato de adhesión, cuyas cláusulas no son discutibles, sino que nosotros adherimos. ¿Qué nos pasa cuando, no sé, abrimos una cuenta bancaria, llegamos al laburo nuevo y nos dicen, mira, acá tenés que firmar los papeles con el banco, y firmamos? En ningún momento nos dijeron, che, ¿estás de acuerdo con esta tasa de interés? ¿Estás de acuerdo con este costo? ¿Estás de acuerdo con estos gastos que te vamos a cobrar? No. ¿Sí? Entonces, no hay de alguna manera posibilidad de discutir. Bien, lo que estamos haciendo es creando, modificando, transfiriendo, extinguiendo derechos y obligaciones a través de la firma, pero no necesariamente tuvo que haber una negociación.
Bien, entonces, mientras que en algunos casos, o mejor dicho, en el caso de los actos jurídicos, hay una manifestación, hay una voluntad, hay una cuestión que de alguna manera se da por decisión, ¿sí? Por una decisión tomada, con discernimiento, con intención, con libertad. Bien, un poco del ejemplo que dábamos antes. También hay otras cuestiones que pueden tener, ¿sí?, una consecuencia jurídica, pero que no necesariamente tuvieron participación humana a la hora de los actos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los llamamos hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son acontecimientos naturales que se dan, ¿bien? Que se dan, que producen efectos, que producen, ¿sí?, actividades, que producen una consecuencia jurídica, pero que no tienen la intención, ¿sí?, que no contaron con voluntad humana para producirse. Y acá les voy a contar un hecho y un acto. Terremoto, granizo, lo que fuere, ¿sí? Algún desastre así natural. ¿Yo hice algo? No. Sin embargo, contraté un seguro, ¿sí? Para que en el caso de que terremoto o granizo. Muy bien. ¿Me va a mí a generar algo el hecho jurídico si yo no hubiese contratado el seguro? No. En cambio, como contraté el seguro, ese hecho jurídico que parecía irrelevante, ese hecho natural que parecía irrelevante, ¿sí?, ahora tiene una consecuencia jurídica para mí. Obvio, en el terremoto se me dio vuelta la casa, se me hizo torta la casa. Pero ¿qué pasaba? Si yo no había contratado un seguro, no tenía ningún tipo de consecuencia. O sea, sí tenía una consecuencia. Tenía que salir a arreglar la casa, pero no tenía yo un contrato firmado con alguien. Al momento de que se produce ese hecho, ese acto natural, algo que que no tuvo ningún tipo de intervención mía, se produce, justamente se cumple lo que es esa cláusula aleatoria, bien, que yo firmo cuando firmo un contrato de seguro, bien, y automáticamente se empieza a ejecutar ese contrato que hasta el momento yo lo venía pagando y que no pasaba nada, ¿no? Como el contrato de seguro del auto o el de la casa, ¿sí? O mismo el de algún servicio de salud, ¿sí? Algún mismo seguro de vida. ¿Sí? El seguro de vida es algo que se paga durante un montón de tiempo y que, gracias a Dios, lo pagamos para nada, hasta el momento en el que deja de ser para nada y tiene una utilidad, que es cuando pues, justamente se produce el, el- 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 cuando se cumple con la situación, bien, que se tiene que dar para que la cláusula se ejecute. Bien, no sé si creo que Luca habías levantado la mano, perdón, Lucas, un ratito. No, que era sobre que no siempre era con un contrato, que cosas como que, por ejemplo, cuando alguien dice te voy a pagar tanto por este trabajo y te lo dijo con la voz, si esa persona no te lo paga o te paga menos, bueno, puedes denunciar porque te lo dijo, no me acuerdo cómo se dice, pero en Argentina el habla se toma como un contrato, por más que no se diga explícitamente. Claro, hay contratos más formales y contratos más informales, ¿no? Hay cuestiones que, como les dije antes, la ley, hay una legislación específica que dice, mira, para esto se necesita, ¿bien? Para esto se necesita que haya un contrato escrito. Y hay otros que son, obviamente, donde la práctica ha superado al derecho, o mejor dicho, es previo al derecho, entre los cuales se hace así, como comúnmente en una época se dice, no, esto es un pacto de caballeros y se dan la mano, ¿bien? O no sé, un día que lo acompañé a mi hijo a un evento de Pokémon y cambiaban cartas y cuando terminan de entregarle la carta se tienen que dar la mano porque si no, hasta que no se dan la mano, se puede decir, alguno de los dos se puede arrepentir. Entonces, ese tipo de cosas son pactos que superan, por decirlo de alguna manera, a veces a la legislación y que tal vez hasta la legislación establece cierta formalidad, pero lo cierto es que la práctica, la costumbre, bien, y esto acá volvemos a la fuente, ¿no? A la fuente jurídica de la costumbre, a veces la costumbre va a favor de la norma y a veces hasta en contra de la norma, porque a veces la costumbre puede haberla superado, ¿sí? A la legislación. Porque, bueno, porque no es necesario, o a veces a la inversa, no establece una regulación específica, no establece un formato específico o una formalidad, y por costumbre se suele hacer. Bien, por costumbre se suele hacer. Entonces, de hecho, por ejemplo, no sé, de una tontería, pero vemos locales que hay cartelitos donde dice que hay que consumir para poder utilizar el baño. Bien, y eso hasta les diría que hasta está prohibido por ley. Bien, entonces ese tipo de cosas, se puede decir, la legislación dice una cosa y tal vez la práctica o el común denominador va en otro sentido. Bien, sí, perdón, Michelle creo que era.
Sí, profe, tenía una pequeña duda con respecto a esto del acto jurídico. Entonces, todo tipo de personas hacen un acto jurídico sin necesidad de que sean empresa o no, digamos. No tienen que ser una empresa para, para, para que hagan esa transacción, digamos. Exactamente, no, a ver, principalmente gracias por la pregunta. Un acto jurídico, más allá de, de que estamos hablando de derecho comercial, económico, empresarial, bien, más allá de eso, actos jurídicos hacemos todos, todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros creamos, modificamos, extinguimos, ¿sí? Transferimos relaciones jurídicas. ¿Por qué? Bueno, porque participamos de esta sociedad. Bien, por ejemplo, si yo, no sé, le pido plata a mi viejo o a mi vieja y le digo, che, ¿me prestás plata? Yo qué sé, es un préstamo. ¿Sí? Mamá después no me lo pide de nuevo, tal vez, no sé, depende de cada familia, pero digo, mamá no me lo va a pedir o papá no me lo pide, bueno, pero es un préstamo. ¿Sí? Ahí se creó una relación jurídica. Si después viene papá y me dice, che, ¿qué pasó con la plata que te presté el otro día? No me la devolviste. Ah, pensé que préstamo era una manera de decir. No, no, préstamo es préstamo. ¿Sí? Préstamo es una obligación, de alguna manera, de devolver un dinero en esa forma o en otra, material parecida, que en un tiempo determinado. Es un préstamo, es un empréstito. ¿Bien? Ah, no, no, yo en realidad era un préstamo que te lo pague Dios. No, 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 era de verdad. ¿Sí? Ahora no solamente me debes los 10, sino que me debes 12. Medio mala onda, papá. Pero bueno, es así, es el que tenemos. Entonces, bueno, o el que no tenemos. En ese caso, bien, de alguna manera nosotros nos ponemos, estamos construyendo o estamos creando una relación jurídica y tal vez no nos dimos cuenta. En cambio, me prestó 10, a la semana voy y le digo, che, te debía plata. Uy, cierto, toma, te doy 5. ¿Sí? Te doy 5, te debo 5. Dale, dale, buenísimo. Ahí modificamos la relación jurídica. ¿Sí? Y después viene Luca y me dice, Damián, ¿te acordás que yo te debía 5? Sí. Pero pará, no me los des. ¿Se los das a mi viejo directamente? Entonces, ahí Luca, o sea, yo le estoy transfiriendo a Luca la responsabilidad de la obligación que yo tenía con mi papá, se la estoy transfiriendo a Luca, porque como Luca me debía a mí, entonces, bueno, se hace. De hecho, esto se hace con los cheques, ¿no? El cheque yo lo puedo endosar. El cheque es una plata que me debe alguien, que en realidad yo después la endoso y se la doy a otra persona. ¿Por qué? Y porque probablemente yo le tenía que pagar a otro. Entonces lo endoso y ese dinero que iba a pasar por mis manos, en realidad se lo transfiero a un tercero. Entonces, entre la relación que yo tengo con esta persona que me entrega el cheque, aparece un tercero que nada tenía que ver. Bien, que nada tenía que ver. Entonces, ese tipo de cosas justamente generan transferencias, ¿sí? De relaciones jurídicas y que no necesariamente forman parte de un negocio o de una actividad económica empresarial. Bien, entonces, principalmente decimos que después va a haber, ¿no? Después, obviamente, ya nos vamos a meter en los actos o en los negocios jurídicos, ¿sí? Donde efectivamente, perdón, de los negocios, donde efectivamente ahí ya estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? Lícito, voluntario, pero que tiene una finalidad comercial, ¿sí? Tiene, por fin, un negocio jurídico de por medio, ¿bien? Tiene, perdón, un negocio, otra vez, otro negocio jurídico. Tiene otra vez una actividad de empresa de por medio. Entonces, efectivamente, ahí ya voy a estar hablando no solamente de acto jurídico, ¿sí? No voy a estar solamente de la posibilidad de modificar, transferir, extinguir o crear relaciones jurídicas, sino particularmente voy a estar hablando de una situación jurídica que va a tener una finalidad comercial. Bien, que va a tener la posibilidad de participar de una actividad empresarial. Bien, esto ya de alguna manera es como ingresando de lleno en nuestra materia. Bien, que ya, repito, no es una cuestión civil, sino que ya es empresarial, ya es un negocio, ya hay un fin de lucro, ya hay una actividad que ya no es leída bien como una mera acción humana, voluntaria, con consecuencias legales, sino que ya es un negocio jurídico en el cual ya el contrato de compraventa ya no es un simple contrato que yo hago para vivir ahí, sino que ya tengo una actividad, por ejemplo, cotidiana o una actividad frecuente en la cual compro este producto para revenderlo o compro esta casa para, o participo, se podría decir, en la intermediación entre el comprador y el vendedor. Bien, ahí ya hay un formato legal, ¿sí? O un marco legal empresarial. ¿Sí? Ya la manifestación, esta, que obviamente hablábamos antes, de
la manifestación de las partes, la voluntad de las partes, ya tiene que ver con la participación de un negocio y no un simple acto. Bien, por eso ahora retomamos esto que decíamos antes de la figura del empresario, como persona que ya sabe del tema, ¿sí? Que cumple con sus obligaciones. Entonces, yo me siento, por ejemplo, no sé, en la inmobiliaria, tengo al martillero, tengo al que vende, o al que alquila, o al que me va a alocar, ¿bien? Y estamos teniendo esa conversación o esa negociación. Entonces, el acto jurídico ya pasa de ser una figura más de género, ya pasa a ser un concepto más amplio, para el negocio jurídico ser una especie. ¿Sí? Donde la manifestación de voluntad viene a intentar regular, ¿sí? Relaciones jurídicas desde el punto del negocio, ¿sí? De una actividad empresaria. Entonces, tenemos, no sé, como dije recién, contratos de compraventa, tenemos contratos de alquiler, tenemos contratos de prestaciones de servicios, tenemos mismo los contratos sociales, los contratos de sociedad, en los cuales establecemos cómo vamos a llevar a cabo esa actividad organizada, esa empresa, ¿sí? Y cómo nos vamos a relacionar entre los socios, los acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, que yo firmo con mis clientes. Bien, entonces todo eso tiene que ver con negocios jurídicos. Ejemplos, obviamente, hay un montón. Bien, entonces, acto jurídico, género, negocio jurídico, una especie. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto que veníamos hablando Profe, recién? Sí, ¿me repite cómo era acto jurídico? acto jurídico el género, negocio jurídico la especie, ¿eso fue lo último? ¿O hay algo más? Sí, sí, eso, justamente eso. Ah, bien, perfecto. Gracias. Igual yo les voy a compartir un texto de acceso libre, gratuito, que encontré, que se llama Hechos y Actos o Negocios Jurídicos, bien, y que justamente tiene que ver con aspectos metodológicos, conceptuales, que yo creo que les puede servir y de mucho. Como dije recién, está en el es una publicación de la Facultad de Derecho, de la revista Pensar en Derecho, que no es un texto muy largo. Bien, bueno, ¿qué será un texto muy largo o muy corto? Creo que son 20 páginas, una cosa así. Pero bueno, más que nada, no para que lo lean todos, estaría buenísimo que lo lean todos, pero sí esta cosa de tal vez entender cómo el acto jurídico se va, o cómo un hecho que pasa a ser acto, porque tiene la voluntad, ¿no? De un hecho que pasa a ser acto, y ese acto voluntario, bien, que es jurídico, pero que pasa de ser el género a la especie. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una finalidad, porque tiene un negocio, perdón, tiene una actividad organizada de empresa que lo va como convirtiendo. Bien, que justamente lo relaciona con obtener una ganancia, con convertirse en una profesión, en algo habitual, en algo que me va a generar un dividendo o una ganancia. Bien, entonces, ¿cómo de alguna manera voy generando eso? Sí, Víctor, perdón. Profe, consulta, no sé si tiene que ver. Dale. ¿Se puede pasar de hecho jurídico a acto jurídico y viceversa? No, O a ver. sea, si tengo un contrato que vence de cierta forma y decido no sé. Primero que si es un contrato, o sea, yo puedo tener vinculados un hecho y un acto, por ejemplo, el ejemplo que di antes de no sé, el granizo y el contrato de seguro. Hay un hecho jurídico que tiene una consecuencia que justamente me repercute a mí porque yo tengo un contrato de seguro bien contra granizo. Bien. Distinta la situación es esto de hecho y acto. Hecho no tiene participación ni voluntad del ser humano. ¿Sí? O sea, no hay no hay un aspecto de volitivo. Bien, entonces es algo que se produce más allá de mi participación y de mi intención. Bien, yo no podía, no generé yo el granizo, me encantaría, ¿no? O el terremoto, ¿sí? Golpeando unos tambores, al menos no jurídicamente hablando. ¿Sí? Capaz que alguno cree que sí, pero no hay pruebas, Bailando. científicas que bailando, ¿sí? O sacrificando a una mujer o a un hombre virgen, eso va a generar que llueva o que no llueva. No hay pruebas científicas respecto a ello. Sé que durante mucho tiempo se consideraba que sí. Pero lo cierto es que
no hay una actividad o un acto voluntario bien de fondo. Entonces, se entiende como que casi te diría que están como en dos columnas distintas, ¿bien? Mientras que tengo los hechos y de esos hechos hay hechos jurídicos y no jurídicos, los no jurídicos son los que no tienen consecuencia jurídica y los hechos jurídicos son los que tienen consecuencia jurídica, pero siguen sin contar con ningún tipo de voluntad humana. Los actos jurídicos, también hay actos no jurídicos, que son aquellos que no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica. O ejemplo, voy caminando por la calle. Es un acto voluntario, es lícito, ¿bien? Pero no es jurídico, porque no tiene ningún tipo de consecuencia. En cambio, si yo voy caminando por la calle, ¿sí? Firmando y estoy haciendo una publicidad, ¿bien? Y soy el actor, estoy caminando por la calle y estoy cumpliendo con mi obligación contractual, que era la de caminar por la calle, poner cara miren qué cómodas que son estas zapatillas. ¿Sí? Y efectivamente estoy haciendo una publicidad de calzado. ¿Bien? Entonces yo como actor, repito, no lo soy, como actor estoy caminando por la calle y estoy cumpliendo con mi obligación, bien, que dispuse a través del contrato. Bien, ¿se entiende más o menos el ejemplo, Víctor? Sí, sí, profe. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Bien, avanzamos entonces. Bueno, y después van a encontrar ustedes al final de la unidad 1, o del texto al menos de la unidad 1, van a encontrar que hay como una especie de conclusión, o de conclusiones, mejor dicho, que habla un poco sobre toda la unidad y de cómo el concepto de derecho se lo considera como tal esencial o en un elemento central para lograr lo que es o para apuntar a lo que es la convivencia en sociedad. Como el cumplimiento del derecho, como la satisfacción del objetivo del derecho como conjunto de normas, ¿no? Justamente genera que las personas se lleven bien, que haya respeto por el prójimo, que haya respeto por lo que es del prójimo, respeto por los acuerdos, hayan estado firmados o no. Bien, imagínense que si todos cumpliéramos, la sociedad sería perfecta. El problema es que no hay. Bien, no hay perfección en esto porque no todos cumplen, porque hay delitos, porque hay cuasi delitos, porque hay personas que hacen el bien y hay personas que no solamente no hacen el bien, sino que hacen el mal. Entonces digo, efectivamente, entonces por eso se dificulta que más allá de que existan normas, el problema es el incumplimiento de ellas. Así que, bueno, lo cierto es que al final tienen esas conclusiones que me parece que van a ser más que provechosas para abordarlas. Después, más adelante, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es, la misma unidad, van a encontrar que ustedes tienen, por ejemplo, en el otro cuadernillo, en la segunda parte, un poco todo lo que arranca con lo que es propiedad intelectual y demás. Eso les recomiendo que igual obviamente lo vamos a ver y para la clase que viene vamos a abordarlo. Bien, les recomiendo que primero obviamente terminen esa primera parte, pero que en la posible para la segunda parte puedan tratarlo desde ya, porque me parece que les va a dar una riqueza bien para afrontar la clase y para afrontar el final de esta unidad. Bien, y igual vuelve a aparecer la cuestión de la empresa y un poco tomando todos estos puntitos que fueron acumulando respecto de la propiedad intelectual, qué son las marcas, qué son las propiedades industriales, ¿sí? Mismo el fondo de comercio. ¿Sí? Que es una figura que tal vez alguna vez lo escuchamos esto, ¿no? O lo leímos, el cartel que dice se vende fondo de comercio. Bien, bueno, ¿qué es lo que se transfiere? El fondo del comercio no es el patio que tiene atrás el local, tiene que ver con otra cosa. Entonces, bueno, ver qué es el fondo de comercio en definitiva, eso también lo vamos a tratar en la clase. Profe, de Sí, hecho el fondo de comercio es independiente del título de la propiedad, por lo que entiendo, ¿o no? el fondo, sí, sí, claro. Porque, Decime, porque me acuerdo que mis viejos tenían un restaurante, que la dale. sucesión de ese restaurante, o sea, se lo alquilaban a una persona, Sí, pero esa persona no tenía per se los, el local. los papeles de esa propiedad, Ujú, digamos, pero sí tenía el fondo de comercio. ujú, Entonces mis viejos en su momento le compraron el fondo de comercio, claro, esa persona en su momento desapareció y esa propiedad está como en un limbo de que nadie sabe de quién es. claro. Viven ahí personas ahora, Ujú. o una parte de mi familia, medio raro. No voy a decir por dónde es por si las dudas. No, no, está bien, no vamos a denunciar nada. Eh, no, y es eso, como que el fondo de comercio tenía un valor muy alto y decían, no, porque
habilitarlo y toda esa cuestión es complicadísima. Pero no Claro, sé. algo similar, igual vamos a abordarlo en fondo de comercio, algo similar sucede, por ejemplo, con los taxis. Una cosa es el auto, una cosa es el taxista y otra cosa es la licencia. ¿Sí? Son de alguna manera tres cuestiones que están vinculadas y que, que uno se las encuentra cuando sube al taxi. No, no tomo taxi yo, pero digo, pero lo tomo como ejemplo. Yo me subo al taxi, bien, y asumo que el que está ahí adelante es el conductor. En algunos casos hasta asumo que es el titular del taxi y por sobre todas las cosas asumo que es el titular de la licencia. Tres cuestiones que pueden ser, que pueden no ser así. Que sea el titular de la licencia es quien de alguna manera tiene que serlo, bien, pero no necesariamente es el dueño del auto. Puede ser tranquilamente quien alquila el vehículo, bien, y efectivamente lo está utilizando para trabajar. Con el fondo de comercio sucede eso también. ¿Por qué? Porque el valor, o mejor dicho, los valores que conforman el fondo de comercio superan a lo que tiene que ver con solamente las cosas tangibles o mismo con el local. Cuando yo voy a un local, bien, o a un lugar, a un local, mejor dicho, veo que, no sé, hay una carnicería, tomamos el ejemplo de nuevo, bien, y bien, se vende fondo de comercio. Ese fondo de comercio, esos, de alguna manera, tanto activos tangibles como aquellos intangibles, ¿sí? O sea, tanto lo que se vende, que pueden ser, no sé, o que tiene las heladeras, o que tiene, no sé, el mostrador, ¿sí? O mismo la marquesina que se ve arriba, también tiene intangibles, o sea, cuestiones que no se tocan, ¿sí? Que son la marca, que son la clientela, que es la buena reputación, ¿bien? Que no incluye solamente esos productos y eso que yo estoy viendo, sino también aquello que forma parte de ese nombre que también tiene un valor y que, tiene y que también se paga. Bien, que es eso que también a veces lo pagamos nosotros como profesionales, perdón, que a veces nos pagan eso a nosotros como profesionales. Te llaman y te dicen, che, me dijeron que sos el abogado que ayudaste a fulano de tal o que trabajaste con fulano de tal. Buenísimo. Sí, bueno, te quiero pagar por este trabajo. Bien, entonces uno dice, y me fue bien con este, me fue bien con este, ya puedo pedir más o ya puedo laburar de tal o cual manera. En cambio, aquel que tal vez no tiene tan buena reputación o no tiene tanta reputación, arranca con valores o con, se podría decir, con cantidades un poco más bajas, ¿no? Pero lo cierto es que, en cuanto a lo que tiene que ver con el fondo de comercio, tengo que poder disociar lo que son, lo que es el local, ¿sí? Lo que es el lugar donde está emplazado, que yo puedo comprar el fondo de comercio e irme al local de al lado. ¿Sí? Porque en realidad, la verdad es que para abrir la carnicería ahí no me gusta, pero compro todo lo demás y me voy al local de al lado que es más grande. ¿Bien? O, no sé, compro no sé, el fondo de comercio de un supermercado, ¿sí? Y en realidad después me doy cuenta que dentro de lo que era todo lo que yo tenía, y la verdad es que me gustaba más otra cosa. Entonces, en vez de comprar el fondo de comercio del supermercado para explotar la misma actividad, lo compro y tal vez de todo lo que vendía ese supermercado me voy a quedar con un par de cosas. Entonces, sí, la parte de las heladeras está bueno, la parte, no sé, de la venta de carne está buena, pero la parte de la verdulería no. Prefiero eso tercerizarlo y traer a otra persona. Entonces, ya la parte de la, no sé, tal parte o tales valores no los voy a utilizar. Elijo no utilizarlos. Bien, porque en realidad lo que importa es el nombre, ¿sí? La marca, la clientela, la reputación, todo eso que de alguna manera hace que la otra persona pueda comprarlo. Perdón, que le sea atractivo para comprar ahí. Pero bueno, eso también lo vamos a ver y vamos a estar charlando sobre eso, pero obviamente la clase que viene. Lo que sí tenemos para ver hoy, y con esto obviamente vamos a ir cerrando el encuentro de hoy, tiene que ver con lo que les compartí a través del foro. ¿Sí? Que algunos de ustedes capaz que lo pudo ver, ya hablamos que lo habían visto, que no lo habían visto y demás. Bueno, lo importante es que ustedes, en la medida de lo posible, se vayan conectando un poco con algunas temáticas. Me parece que lo que les pasé, lo que les compartimos es algo bastante resumido, que tiene que ver con esto de los atributos de la personalidad, ¿sí? O sea, es obvio que hay un montón de cuestiones que yo las leo y que digo, mira, esto tiene que ver con tal cosa, o lo sé porque soy yo, ¿no? Todos los que estamos acá somos personas físicas, bien, que vivimos dentro de una sociedad, que nos permite a nosotros indicarnos o caracterizarnos o individualizarnos, ¿sí? Los atributos que obviamente más conocemos, que son los que nombramos la clase pasada, tiene que ver con el nombre, con el domicilio, con la nacionalidad, con la capacidad, ¿sí? Con el patrimonio y con el estado civil. Bien, este último solamente limitado eh, para las personas físicas, ¿no? Para las personas humanas. Y después encontramos lo que son características principales de estos atributos, bien, que son las personales,
¿sí? Que son inherentes a la persona, los esenciales, que son fundamentales para nuestra propia existencia, ¿sí? O para la existencia de una sociedad, por ejemplo. Bien, aquellos que nos individualizan, que son los individualizadores, bien, que nos permiten a nosotros distinguirnos de los otros. A los inalienables, que son aquellos que yo no puedo alienar de mí, o sea, que no puedo ceder, que no puedo transferir, que no puedo quitar de mí, ¿bien? Y los que son imprescriptibles, ¿no? Que son estos que no se extinguen por el no uso, ¿sí? O por el mero paso del tiempo, ¿sí? Yo no pierdo mi derecho a, por ejemplo, al patrimonio por no hacer uso de mi patrimonio. O no pierdo el uso de mi nombre por, no sé, por utilizar un seudónimo, ¿sí? O sea, todo el mundo me conoce como Dami, y no es que yo voy ahora al registro civil y digo, hola, tu nombre es Dami, y escribo, no, a mí me llaman así, pero en realidad mi nombre es Damián. Bueno, estas características justamente definen, bien, caracterizan, propiamente dicho, ¿sí? A los atributos de las personas. Bien, por eso después les aclaré ahí un poquito cada uno, ¿sí? En cuanto a qué es el nombre, qué es el domicilio, qué es la nacionalidad, bien, qué es el patrimonio, el estado civil y particularmente la capacidad jurídica, ¿sí? Esta última la dije al final a propósito porque me parece que el término capacidad siempre nos permite tal vez hablar un poco más, ¿bien? Y en este caso, capacidad a la hora de hablar eh, de las empresas, ¿sí? Hablar de la capacidad de las personas jurídicas, ¿bien? Esto es un poco, o sea, la capacidad de personas físicas, un poco ya lo vimos en la clase pasada, mencionamos que la capacidad es esta aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿bien? Que esta es la capacidad de derecho, y después está la capacidad de ejercicio, que es la que yo voy a tratar de llevar adelante, el ejercicio justamente, pues la puesta en práctica de ese derecho, que no queda solamente en algo simplemente algo que está establecido en la norma. Bien, y también hay cuestiones que están vinculadas con las características de la capacidad jurídica de las personas jurídicas, ¿sí? Que no es solamente esto de decir, bueno, tengo derecho a esto y tengo la capacidad de ejercer esto, sino que va más allá a la hora de actuar, por ejemplo, cómo actúa en el ámbito legal una sociedad. ¿Sí? Si yo denuncio a la empresa tal por el incumplimiento de contrato, bien, bueno, efectivamente, ese ámbito legal, en ese ámbito legal no participa la empresa, sino que hay un representante. Pero que haya un representante que no sea específicamente José Coca-Cola, bien, no significa que no tenga la facultad de adquirir derechos, perdón, de contraer deudas, bien, de participar en procesos judiciales y administrativos, como por ejemplo un concurso o una quiebra, bien. Entonces, eso tiene que ver o está vinculado con lo que es la capacidad. Bien, por un lado, la capacidad de goce, de derecho, bien, que es la de ser titular de derechos y de obligaciones, a través de, obviamente, personas, y también la capacidad de ejercicio, perdón, a través de personas humanas, y la capacidad de ejercicio, que es la que pueden ejercer por sí mismos, ¿sí? Y cumplir esas obligaciones, pero que lo voy a realizar, obviamente, a través de personas, ¿no? A través de personas humanas. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles también para recuperar el concepto de uno de los atributos de la persona. ¿Está bien? No sé si particularmente sobre capacidad o sobre atributos de la personalidad tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir respecto a esto, que igual yo se los había ya mencionado en el foro, algo que me gustaría que tal vez hacer como un doble clic sobre esto. Les dejé un texto, ahora que me acuerdo, les dejé un texto no muy largo, bien, sobre también de acceso gratuito, de acceso libre, sobre atributo de la persona. Igual esto de capacidad se los voy a compartir para que lo tengan, bien, particularmente sobre capacidad, que siempre es algo no solamente que es un tema de parcial y todo esto, sino que eh, hay que hacer como una especial mención respecto a ello. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? Sí, profe, justo de mencionar lo del parcial, te iba a preguntar, por ejemplo, una pregunta de parcial, no digo que sea así, pero sí podría ser algo así, no sé. eh, Según la nueva legislación, ¿qué pasó a ser el comerciante como empresario? ¿Qué son los actos jurídicos? ¿Qué pasó a ser la empresa? ¿O qué significa el ente de la empresa? ¿Sería algo así, por ejemplo? Sí, a ver,
es interesante la pregunta, es también interesante que ustedes, a medida que vayamos que vayamos cumpliendo esta materia y que vayamos cumpliendo con los distintos pasos de la materia, también ustedes se vayan dando cuenta cuál es el tipo de razonamiento que de alguna manera nosotros buscamos en esta cursada, ¿no? Porque que yo les diga, no sé, yo qué sé, capacidad es esto y no es esto, más allá de eso, y más allá de tal vez partir del análisis de, bueno, antes era de esta manera o ahora es de otra, tal vez lo que queremos saber es, por ejemplo, ¿vieron que yo antes les hablé sobre acto jurídico y la relación de género y especie? Bueno, entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el género o cuál es el criterio amplio que utilizamos en cuanto a capacidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la capacidad es la regla o la excepción? ¿Sí? ¿Cómo será, de alguna manera, el género y la especie en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas? ¿Sí? ¿Consideramos que en realidad todas las personas son capaces o consideramos que algunos son capaces y otros no? ¿Cuál creen ustedes? Por ejemplo, se entiende, ¿no? Esto de tratar de darle un giro a la consigna, ¿sí? Para tratar de entender, cuando yo determino que alguien es capaz o incapaz, perdón, que alguien es capaz, por ejemplo, estoy diciendo, esta persona es capaz de cumplir o de hacer esto o esto no. Eso me está dando a mí la pauta de que todas las demás personas son incapaces y esta particularmente es capaz, o a la inversa. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la consigna? Asumo que se refiere netamente a la persona a la que hablas. O sea, me perdí. Yo no entendí lo que me preguntaste. ¿A qué te referís? Perdón, que Perdón. estoy como... la pregunta que hizo cuando se refiere... a ver, repítame la pregunta para entenderme también. Ya me perdí. Perdón, profe. Sí. Buenas noches. Hola, Estás hablando, por ejemplo, no sé, del ejemplo que diste de RIMAX. ¿cuándo hablé de RIMAX? No, no hablaste, pero el otro día Ah, dijiste algo como que una persona, o bueno, hoy creo que era un doctor, que vos no ibas y le hacías las preguntas, tipo, no sé, no ponías en duda ajá, estoy su ajustando la cámara. especialidad. Ajá, sí. A ver. O sea, ¿te referís a eso? Mm, No, cuando yo hablo de aptitud, está bien la pregunta y la repregunta, y Martina, y que vayamos viajando un poco con el tema del concepto. Cuando yo hablaba de capacidad, sí, no estaba hablando de la capacidad o la aptitud respecto desde el punto de vista profesionalizado, ¿sí? Está bien que haya como una cierta confusión, pero cuando yo hablo de el profesional es capaz o es apto, no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, sino que estoy hablando desde el punto de vista sobre el ejercicio profesional. Bien, hay personas, por ejemplo, que son médicas y no ejercen. Hay personas que son contadores o abogados que no ejercen. Tal vez porque realizan otra tarea en una empresa, o tal vez porque estudiaron porque era algo que les gustaba y que después se dieron cuenta que el ejercicio profesional no estaba bueno, no los satisfacía, o trabajan de otra cosa que les da más dinero. Entonces, ¿para qué de alguna manera estar peleando con clientes o con numeritos si en realidad pueden hacer esa otra tarea? Entonces, eso tal vez tiene que ver con una decisión profesional y que de alguna manera me ubica a mí en qué rol empresario, por ejemplo, ¿no? Cuando les comentaba el ejemplo de qué tan profesionalizado es el empresariado o este empresario o esta sociedad. Bueno, entonces en cuanto yo voy al médico, tal vez no discuto sobre sus conocimientos, porque asumo que si está sentado ahí y tiene todos esos papelitos pegados en las paredes es porque me parece que está validado. En este caso, cuando yo hablo de capacidad de una persona jurídica o de una persona física o de una persona humana, me refiero a la aptitud legal de adquirir derechos y de contraer obligaciones y de cómo puede ejercer acciones, ¿sí? O a través de representantes, porque obviamente la sociedad no es la que se mueve para ir a un juicio, sino que es una persona en nombre de esa sociedad que se presenta en un juicio. ¿Está bien? Entonces, a la hora de yo hablar sobre capacidad, lo que me estoy refiriendo es, yo asumo que todas las personas son capaces, ¿bien? Y que tal vez hay ciertas personas que no son capaces de o que no tienen capacidad jurídica para, aclaro por la duda, estamos hablando de capacidad jurídica, ¿sí? O sea, ¿cuál será la relación de género y cuál será la especie o cuál será el caso general y cuál será el particular? Bien, todas las personas son capaces, salvo que se demuestre lo contrario, o en realidad es a la inversa. Yo selecciono qué personas son capaces. Me gustaría, digo, no sé, plantearlo como para ir cerrando esto, decir,
¿Cómo será esta relación ahora? ¿Serán personas que todos seremos capaces, salvo que se demuestre lo contrario, o en realidad algunas personas son capaces porque la ley las establece como tal? ¿Quién se anima a tal vez tratar de dilucidar o de cerrar un poco esta grieta que estamos planteando? Si se refiere a empresas, más o menos por lo que entendí, Esa es una no, o primero que un, acuérdense, empresas es una un actividad, comercio. no es un lugar, claro, ahí está. No importa. Ah, Estoy hablando de personas en el sentido más amplio de la palabra. ¿Sí? Puede ser física o jurídica, o sea, persona humana, yo, vos, el que sea, o ser, por ejemplo, un empresario o ser una sociedad. No importa. Lo que ok. digo es, la ley, ¿qué me dice? Fulano, sultano, mengano, ¿sí? Tal sociedad anónima, tal persona es capaz o me dice que todos son capaces salvo que la ley o que, no sé, un juez determine lo contrario. ¿Cuál será la relación correspondiente a la legislación? ¿Sí? ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende? Bien. No sé la respuesta. Bueno, pero ahí está, aprovechemos, Martina creo que fue. Martina, aprovechemos como para partir, ¿no? Digo, ¿vos escuchaste en algún momento, espero que no, porque si no me arruinás el ejemplo, pero digo, ¿en algún momento vino alguien y te dijo, a vos te dio un certificado de capacidad? No, ¿Te dijeron en algún momento que, y acá puede haber pasado, espero que no, porque si no, repito, también me arruinás el ejemplo, pero ¿alguna vez te dijeron que hay algo que vos no podías hacer? no, Mira, a mí tampoco. ¿Sí? Sí me dijeron tal vez que a partir de los 18 años yo podía empezar a hacer más cosas. En mi época, a los 21, ¿no? Pero digo, que a partir de cierta edad yo podía hacer más cosas que antes no podía hacer. sí, ¿Sí? Entonces, yo creo, y salvo que alguno o alguna de acá nos vaya a decir algo en contrario, pero lo dudo a esta hora, bien, que me empiecen a contradecir, que de alguna manera yo puedo partir de la idea de que todos somos capaces, salvo que la ley establezca que en algunas cosas no soy capaz, como por ejemplo para salir manejando a los 4 años, bien, o que tal vez si estoy, por ejemplo, no sé, preso, no puedo, no sé, yo qué sé, caminar libremente por la vía pública. ¿Se entiende? se Entonces, entiende. me parece que la relación más genérica o la relación más amplia, ¿sí? Más de género, es la que está vinculada con la capacidad, mientras que la no capacidad o la incapacidad o la discapacidad, si quieren, ¿sí? Pero en el sentido lato de la palabra, bien, no estoy yendo a la terminología específica de discapacidad o persona con discapacidad, sino a la no capacidad, me parece que es cuando la ley establece que ciertas personas no tienen capacidad para hacer tal cosa o que ciertas personas no pueden realizar esa actividad. Vamos a decirlo de esta manera a un ejemplo Em, Sí, se, perdón. me se me ocurre un ejemplo medio loco, pero como A tal, ver. ninguna ley dice que yo no soy capaz de hacer una operación a corazón abierto. Pero no significa que yo tenga el conocimiento para hacerla. Bien, está bien tomado el ejemplo. Yo creo que debe haber una legislación que dice que no puedes hacer una operación a corazón abierto, por la duda, Claro, claro. porque se supone que para ejercer necesitas tener un estudio, título, etc. O sea, Exactamente, eso sí está escrito. creo que debe estar escrito que para ejercer la medicina, pero igual el ejemplo está buenísimo, Luca. Está buenísimo porque tiene que ver con eso. Es más, em, hace unos años hay un término que no sé si lo conocen ustedes, que se llama todólogo, con T, no con P. Todólogo, se le decía comúnmente a la persona, al ingenieri, que era una persona que sabía hacer de todo. Bien, entonces vos lo traías y el tipo te decía, sí, decime, ¿por qué me llamaste? No, tengo una pérdida de... Yo, tipo, te arreglaba, no sé qué, la plomería. Le decías, che, ¿hay olor a gas acá? Sí, bueno, te arreglaba el gas. Entonces vos le preguntabas, no sé si era matriculado y no te decía, sí, soy matriculado en esto, en esto, en esto. Era un todólogo, era una persona que sabía de todo. ¿Sí? Era un ingenieri, como bien se conocía en Italia. Entonces, efectivamente, una persona con amplios conocimientos y capacidad, porque de alguna manera conocida legalmente para cumplir con todas esas tareas. Bien, pero efectivamente era una persona que capaz que lo podía hacer, mismo si tenés un tema con la cocina, llamar al matriculado, que es lo que corresponde y lo que se recomienda legalmente, tal vez te sale más caro. Y tenés un amigo que tiene un conocimiento sobre gas, entonces lo llamás, pero capaz que no llamás a no sé, un arquitecto para arreglar el techo.
que tal vez es que lo que correspondería, o un maestro mayor de obra, que es lo que correspondería. Llamás a un tipo que conoce sobre carpintería o que una vez viste que hizo el techo bien y le quedó más o menos bonito. Entonces, nosotros vamos viendo después cómo en la práctica tal vez hay ciertos conceptos que ya aptitud o capacidad está más vinculado con la posibilidad de que sepa hacer algo, o con la sapiencia, pero no necesariamente con la capacidad. Pero está muy bien esto de decir, bueno, la verdad es que llevado al extremo, la ley me dice que para todo yo soy capaz, salvo para ciertas cuestiones en las cuales no tengo capacidad legal, jurídica, de poder hacerlo. ¿Sí? O en algunos casos me dice que el derecho lo tengo, pero tal vez no tengo la capacidad de ejercerlo. Como por ejemplo, los niños por nacer, los que están en el vientre materno, bien, o las niñas que están en el vientre materno, tienen una capacidad jurídica, bueno, atenuada. Porque todo depende si nacieron con vida, pero mientras están en el seno materno tienen capacidad, pero me parece que no lo pueden ejercer desde ahí adentro. ¿Sí? No le estoy diciendo votar, pero la capacidad jurídica, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, ¿sí? No quiero entrar en el debate clásico que puede llegar a rondar respecto a estos temas, pero lo cierto es que, ¿sí?, esos derechos están siendo representados de manera directa por la madre, por eso, perdón, mejor dicho, están representados por la madre, o sea, indirectamente con ellos, por eso el debate del aborto llevó años y años y siglos y lo va a seguir llevando. Bien, porque yo le estoy dando la capacidad jurídica de alguien que lo representa de tomar la decisión si continúa o no continúa con el embarazo. Es como raro, ¿no? Es Claro, como que a porque mí en sí el ser del que se trata no tiene la capacidad para defenderse. no tiene Claro, la capacidad para salvando, no tiene la capacidad para, exactamente, claro, para para tomar tomar la la decisión, sí, decisión, sí. pero sí la persona que lo representa. Es como si yo, salvando obviamente la distancia, pero digo, yo como representante legal, por ejemplo, de una empresa, tomo la determinación si la empresa vive o no. ¿Sí? No estoy comparando la situación, estoy comparando la figura de representante y de quien ejerce legalmente la capacidad legal para ello. Bien, entonces, nada, hay que de alguna manera ver casos puntuales, pero lo cierto es que aparece esto de la capacidad, cómo se ve atenuada, bien, o reducida en Para, algunos casos. Sí, para llevar el ejemplo por otro lado, que no sea ese tema, hablemos de, no sé, una herencia de un menor de edad, que murió el papá y solamente queda la mamá. Se supone que claro, la bueno. mamá tiene el derecho de decidir qué hacer con ese dinero, o se espera a que el menor sea mayor para que vea qué hace. Bueno, hay cosas que son distintas, por ejemplo, del ejemplo que vos decías. Primero, que si es un testamento, bien, en el testamento normalmente se establecen estas pautas que tienen que ver con esto será de Menganito cuando cumpla los 18 años. Bien, o había algo muy común, había algo que se ponía o que se podía establecer al momento de legar a nuestros hijos o legar a otra persona, por ejemplo, el requisito de la mayoría de edad. Y que en el caso de que ese niño, no sé, no llegara a esa madurez o no tuviera la capacidad para hacerlo, bien, quedara en cabeza de o en representación de tal cosa, o se donen, por ejemplo, a tal sociedad benéfica o lo que fuera. Entonces, ese tipo de cosas pueden darse, por decirlo de alguna manera, o se dan cuasi, les diría, cotidianamente. No sé si tanto lo de los testamentos, hay testamentos, pero digo, tampoco es algo tan común, bien, pero lo cierto es que existen esas sesiones o esas transferencias que se dan, por ejemplo, para menores de edad que tienen que hacerlo, obviamente, en ejercicio de su representante legal más directo, que es la madre o el padre, bien, o obviamente, el que esté a cargo de su representación. ¿Sí? Pero que esa representación no implica, por ejemplo, consumir el patrimonio. Bien, no implica consumir ese patrimonio, tiene que ver con actos de administración y no actos de disposición. No es que queda en manos de la madre hasta que el chico tenga 18 años o chica tenga 18 años y la madre lo puede vender. No, solo lo único que va a hacer es hacer una administración, ¿sí? Porque el menor no tiene la capacidad legal, la capacidad jurídica para poder llevar adelante negocios jurídicos que tengan que ver con eso. ¿Sí? O sea, es como, no sé, Bruce Wayne, ¿sí? No puede llevar adelante las empresas Wayne del padre cuando mueren. Entonces, efectivamente, Para solo hay, queda voy a Alfred. decir, un consorcio, perdón, hay un consorcio, una serie de representantes que se encargan del tema hasta que ese menor llega a la mayoría de edad. Después, si él elige ser Batman o elige llevar adelante la empresa, es una decisión de Bruce. Perdón, Víctor. Creo que era Víctor. No, 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 nada. Ah, bien, Eso. perfecto.
Bien, genial. ¿Ibas a decir algo sobre Batman? No. Sí, que depende. En la película se lo queda Alfred cuando lo declara muerto. En la, Claro, en la 1. está muy bien. Sí, igual después lo vuelve a la vida y le devuelve el auto. Pero bueno, nada, efectivamente, es correcto lo que decís. Bien, genial. Bueno, recuerden que vimos lo de los atributos de la personalidad, vimos sobre lo que tiene que ver con estas cuestiones que están vinculadas con, por ejemplo, el patrimonio. Recuerden que el patrimonio de una persona, ¿sí? Es justamente todo lo que esa persona tiene, todos los bienes, derechos y obligaciones que esa persona tiene. Por eso cuando se abre una sucesión, por ejemplo, que es el momento del fallecimiento de la persona, hay justamente todo un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se ponen a disposición de los herederos. Bien, si no hubiera herederos, bueno, eso es otra cosa, pero las obligaciones también forman parte del patrimonio. ¿Sí? Un concepto que cuando estudiamos contabilidad nos enseñan el patrimonio neto. Bien, bueno, tiene que ver con eso también, tiene que ver con bienes, derechos, obligaciones que posee una persona, ¿sí? Y que esos obviamente tienen que estar susceptibles o ser susceptibles de una apreciación pecuniaria, o sea, de poder representarlo en dinero. En ese sentido, eh, hablando de valor económico, bien, activos y tenemos también pasivos. Los activos son estos bienes, dinero, bien, propiedades, maquinarias, esto que le quedó, ¿sí? Estos derechos, los cuales vamos a verlo la clase próxima cuando veamos sobre patentes, marcas, ¿sí? Y también tenemos los pasivos, que son las deudas, las obligaciones, que también vienen con ese patrimonio. Por eso cuando alguien va a iniciar una asociación dice, para, ¿qué nos deja el viejo? Y esta cuenta con... Uf, un montón, ¿no? Que la asociación la abra otro. O sea, yo no lo hago eso, no me conviene. Bueno, entonces, más o menos en esa cuestión es donde nos vamos a meter. Entonces, después vemos cuánto de eso se puede transmitir, cuáles son, de alguna manera, esos derechos transmisibles, que, por ejemplo, se transmiten mediante la herencia y demás. Pero bienes los tienen, bienes que conforman el patrimonio tienen todas las personas, sean físicas, o sea, sean humanas, o sean jurídicas, ¿sí? Sean sociedades, ¿sí? O seamos cualquiera de nosotros. Bien, aunque sea lo mínimo, aunque sea heredado, aunque sea propio, aunque sea lo que tenemos puesto, forma parte de ese patrimonio, es lo que tenemos. ¿Está bien? Y otra cuestión que estaría bueno que también recuerden y que vimos hoy, tiene que ver con esto de la figura del empresario, ¿sí? Con sus actividades económicas organizadas para obtener un beneficio, ¿bien? Que tiene obligaciones legales, que tiene obligaciones legales como la inscripción en registros mercantiles, por ejemplo, en el registro público de comercio, que tiene que llevar una contabilidad, que tiene que conservar esa documentación sobre porque lo establece la norma, ¿no? Esta obligación de llevar la contabilidad, que ya lo hablamos del Código Civil y Comercial, estas obligaciones que varían según la actividad, o sea, hay obligaciones que son para todas las actividades, pero después hay obligaciones que son específicas de cada actividad, bien, porque, no sé, trabajan con residuos peligrosos o porque trabajan en una jurisdicción específica, entonces no solamente está pagar los impuestos, sino también está para pagar las tasas, ¿no? Que son las municipales, bien, de las cuales hasta algunos municipios, no sé, yo del municipio de 3 de febrero dice, trae tu empresa y no pagás impuestos por tanto tiempo, no pagás tasas municipales en realidad por tanto tiempo, bien, entonces los libros estos, como no sé, el libro diario, el libro de inventario, todo eso es obligatorio, mientras que hay otros que son específicos para cierta actividad, bien, y que, como dijimos antes, me sirven como prueba legal. Si no están en condiciones, no me sirven o no los puedo utilizar. Bien, esta actividad de empresa, ¿sí? Organizada, esta actividad económica que la voy a llevar adelante en un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios o de venta de bienes. Que de alguna manera entonces tengo estas obligaciones, por ejemplo, legales y también tengo obligaciones fiscales, obligaciones tributarias. eh, bueno, esto es un poco lo que fuimos hablando durante este tiempo, ¿sí? Y estaría buenísimo que lo puedan, no sé, recordar, por decirlo de alguna manera, que lo puedan ir eh, eh, tal vez analizando o estudiando un poco o irlo leyendo, aunque sea del texto, ¿sí? Después, obviamente, tienen la clase, tienen un montón de cosas que tal vez pueden ir compartiendo. Tienen ahí también la posibilidad de participar de los foros de debate, ¿sí? Creo que yo les puse ahí un puntito en el foro de debate, que tal vez les dejé como una duda para debatir, ¿sí? Que en este caso es ¿por qué estudiamos Derecho Comercial y Económico Internacional? Ahí me gustaría que sea algo sin buscar en el texto, sin buscar en Internet, sino
por qué creen que estamos estudiando esta materia. ¿Sí? Esto para mí es muy importante porque también me ubica a mí en qué es lo que está estudiando cada uno y por qué de alguna manera nos va sirviendo ahondar en esta materia, más allá de que es obligatoria, ¿sí? Que tal vez algunos de ustedes me pongan por qué me lo pusieron y la tengo que hacer sí o sí. También estaría bueno tratar de entender por qué estudio Derecho Comercial o Comercial y Económico Internacional para una carrera de, por ejemplo, negocios internacionales. Bueno, nada, me parece interesante, así que me gustaría que si no les molesta, que si no les genera mucho tiempo y si tienen un ratito, tal vez cuando van ahí en el colectivo volviendo, como contaba Víctor, antes de llegar a casa, tal vez meterse ahí en el debate y poner, por esto. Para mí que me parece que tiene que ver con esto. Aunque se repitan, aunque no tengan nada que ver, bueno, me parece que nos puede sumar al debate. Bien. Bueno, chicos y chicas, llegamos al final. Yo ahora les compartí ya el académico, mejor dicho, las cosas que fuimos viendo, que vimos hoy. Hablamos obviamente, sobre la empresa y el comerciante, entonces me parece que está buenísimo. Yo me voy a encargar después de cargar los presentes, así que en eso no se preocupen. Pero bueno, quedo a disposición para alguno que tenga alguna duda, alguna consulta, y si no, obviamente, como ya hay algunos que se están yendo, pueden irse retirando de la clase. Yo me voy a quedar por unos minutos más acá conectado. Así que cualquier cosa, recuerden que les quedan las clases grabadas, recuerden que tienen un residuo, se podría decir, de un poco de lo que vamos viendo, lo que les voy contando ahí a través de la materia. Tienen el programa de la materia, tienen el cronograma, tienen los videos, así que nada, me parece que hay un montón de materiales para poder avanzar. ¿Sí? Y recuerden que, por ejemplo, tengo subidas yo las clases, también clases del año anterior, así que me parece que también en YouTube las pueden encontrar y es algo bastante útil. ¿Sí? Así que nada, les dejo un fuerte abrazo y obviamente a disposición para lo que me quieran preguntar. Buena semana. Muchas gracias, profe. Por Hasta favor. luego. Nos A vemos, ustedes. profe. Chao, profe, gracias. A ustedes. Profe, le quería hacer una consulta. Dale. No sé si había dado usted la fecha de los parciales. Están en el cronograma, te acabo de contar eso. Igual la fecha de los parciales se establece en la universidad, pero cuando entras en el foro de comunicación vas a encontrar un link que dice programa de la materia. Dentro del Sí. programa de la materia vas a encontrar abajo donde dice cronograma, o mejor dicho, ya la listita con todo lo que es clase a clase. Lo que venimos Dale. viendo y lo que nos queda por ver, y obviamente fecha para el primer parcial donde tomamos unidad 1 y unidad 2. Dale, listo, genial, profe. Muchas Bien. gracias. Por favor, a vos. Gracias. Nos vemos. Profe, ¿qué tal? Sí, Víctor, decime. Víctor. Para serle sincero, recién me puse a descargar los documentos, los de Derecho 1 y 2. ¿Los de derecho? Ajá, Derecho Comercial 1 y 2, la que estaba en la página. Ok. Sí, porque no, la verdad, el tiempo no da y virtual no es lo mismo para mí, por lo menos. No, pero bueno, hay que tratar de acomodarse hay que ser como más organizado, más ordenado en las clases, en las Exactamente. materias virtuales. Así que, Sí, lo que le quería preguntar, aparte de esos dos, ¿algo más que tenga que leer? Como para tenerlo en cuenta. no, yo te recomiendo no solamente eso, sino lo que yo fui subiéndoles en el foro. Me parece que todo eso puede sumar. Obviamente, si tenés la posibilidad de, no sé, ponerte a hacer otra cosa con auriculares, pero ir tal vez repasando la clase a clase. Y me parece que con eso, más que nada para la materia, va a estar perfecto. Después, obviamente, todo lo que ustedes puedan incorporar está buenísimo. ¿Bien? Sí, porque igual tengo una aplicación ahí que más o menos que me lee los documentos que le subo. Bueno, ok. Está muy bien Así que me también. sirve. Todo suma. Bueno, profe, gracias. Hasta Víctor, luego. que tengas una buena tarde y buena noche. Hasta luego. Nuevamente. Matías, ¿estás por ahí o has quedado conectado in eternum? Bueno. Terminó la clase, Matías, te digo por si querés desconectarte. Sí, me había quedado atorado. Gracias, profe. Por Que favor. termine muy bien el día. Muchas gracias por todo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muy amable.